En una pequeña ciudad de provincias nació un heredero largamente esperado en la familia Ardell. Los padres estaban fuera de sí de felicidad, y mamá le puso el nombre de Ruina. Un día el asistente de padre iba a comprar alimentos, pero Ruin de repente lo detuvo y le pidió que no fuera a la montaña del sur. Él se mostró escéptico ante las palabras del niño, pero aún así escuchó. Más tarde esa noche, el hombre regresó a casa empapado y en estado de shock. Resultó que en ese momento hubo un ataque de hombres bestia en la montaña del sur. Si hubiera ido allí, no habría regresado con vida. El padre de Ruin se sorprendió al darse cuenta de que su hijo tenía habilidades inusuales, y con el tiempo su talento mágico se hizo cada vez más evidente. A la edad de 10 años, Ruin ingresó a la Academia Mágica de Init, venciendo a niños de familias nobles. Fue reconocido como un genio y parecía que su futuro estaba sellado. ¿Podrá elevar el estatus de su familia? Pero cuando el profesor le pidió que demostrara sus habilidades durante la primera lección, resultó que Ruin estaba lejos de ser el mejor. Además, su cuerpo resultó ser completamente inadecuado para la magia. Toda la academia aprendió rápidamente la verdad. El mejor recién llegado resultó ser el peor estudiante. El ridículo y el acoso se convirtieron en su nueva realidad, y su confianza en sí mismo comenzó a desvanecerse rápidamente. Ruina ya estaba empezando a dudar si tenía algún futuro. En su último año le esperaba una prueba. Era necesario crear una bola de fuego y dar con precisión en el objetivo. La tarea más sencilla para cualquier estudiante. Sin embargo, Ruin sabía que no lo lograría, pero decidió intentarlo. Para sorpresa de todos, una enorme bola de fuego apareció en sus manos. Nadie esperaba que tuviera tanto maná, pero de repente el maná en una mano se agotó y la pelota dejó de moverse. El profesor estaba decepcionado porque si no podía dominar el hechizo básico, simplemente reprobaría sus exámenes finales. Las tareas finales requirieron crear 10 bolas de fuego. Presión, burla de los compañeros, envidia. Todo esto le pesaba y casi perdió la fe en sí mismo. Más tarde en el pasillo, dos agresores comenzaron a provocarlo, burlándose de su familia. Ben Fold llamó a su padre un idiota arrogante. Si antes pudo contenerse, esta vez el honor de su familia se vio afectado. Ruin no pudo contenerse y lo golpeó. El amigo gordo quería golpear a su amigo, pero también me golpearon. Ben decidió usar magia, que estaba prohibida dentro de las paredes de la academia. De repente, una bola de relámpago estalló de sus manos. El maestro llegó a tiempo, pero el golpe ya había alcanzado a Ruina. Todos pensaron que era el final, pero algo increíble sucedió. Ruin sintió como si se hundiera en las profundidades, como si estuviera bajo el agua. Una misteriosa ventana de estado se abrió frente a él. Se convirtió en la encarnación de Drak, el destructor de mundos. Un gran mago apareció junto a él, pero Ruin estaba seguro de que era un sueño. Pero el mago le habló y lo llamó por su nombre. El niño se despertó y vio a la bella curandera Helen. Ella explicó que había perdido el conocimiento, pero sorprendentemente no tenía ni un solo rasguño en su cuerpo. A pesar de haber sido alcanzado directamente por un rayo, no sufrió daños. El profesor Heidel entró en la habitación. Informó que Ben fue expulsado por usar magia y difundir rumores. Pero Ruin tampoco salió ileso. Por la lucha fue llamado a filas para prestar servicio voluntario durante un mes. Naturalmente, el profesor también estaba interesado en cómo sobrevivió el niño, y por lo tanto comenzó a sospechar la presencia del artefacto. Por un segundo, Artifact es un arma antigua con maná ilimitado, como si estuviera claro que Ruin no lo tiene, porque es el más débil y también un perdedor. Pero la maestra le dijo que antes de que Ben lo golpeara, estaba cubierto por una luz roja que lo protegía. Después de la conversación, el maestro se fue, dejando a Ruin pensando. Y entonces la ventana de estado apareció de nuevo ante él. No podía creer lo que veía. En ese momento, su curandera Helen entró en la habitación. Ella le preguntó ansiosamente qué le había pasado, pero Ruina no supo qué responderle. Mintió cuando dijo que todo estaba bien. Cuando el chico salió del hospital, de repente apareció una nueva ventana con tareas. Contenía una lista de ejercicios físicos que debía realizar. Por cada tarea recibía bonificaciones de fuerza. Después de completar las tareas, sintió que su cuerpo cambiaba. Sus golpes se volvían más poderosos. Su velocidad aumentaba, sus músculos se volvían más fuertes. También recibió una nueva habilidad, Círculo de Poder. El problema es que los magos forman un círculo de maná alrededor de sus corazones para suministrarlo. Pero en Ruina desapareció y apareció un círculo de poder. Todo parecía incomprensible porque ¿cómo puede uno ser un mago con círculos de poder? También adquirió una nueva habilidad pasiva, Madness Mage. Se supone que Draka también tenía el mismo trastorno que nuestro personaje principal. Después apareció una nueva tarea para crear una bola de fuego. En algún momento finalmente pudo controlar su poder y quedó claro que tenía el poder del artefacto. En resumen,
Entrené hasta cansarme y quedarme dormido en el campo de entrenamiento. A la mañana siguiente, los compañeros de clase de Ruin lo encontraron inconsciente en el campo de entrenamiento. Algunos decidieron que se emborrachó, otros que murió. Pero al despertar de repente, el tipo saltó bruscamente, asustando a todos hasta el punto del horror. Después de responder brevemente las preguntas de los espectadores, se fue sin más. Al regresar al dormitorio, el chico se encontró con Jason Damon, el único estudiante que siempre lo trató con condescendencia. Como el hombre más don Juan, Jason inmediatamente imaginó que Ruin había pasado la noche en compañía de una chica. Sin decir palabra, el tipo simplemente le arrojó el suéter en la cara. Después de ir al baño, revisó las tareas. Descubrió que el número de repeticiones se duplicó, pero la recompensa siguió siendo la misma. El chico se dio cuenta de lo difícil que sería su camino y aceptó el desafío. Ha pasado un mes, ni un solo entrenamiento perdido, porque sería demasiado doloroso perder el progreso. Ruin alcanzó el límite absoluto de 3,000 repeticiones para su cuerpo. Durante esto, desbloqueó una nueva habilidad de arte corporal, una habilidad que mejora enormemente sus capacidades físicas. Durante las clases, ahora se sentaba en la parte de atrás de la clase, aunque anteriormente había participado activamente en los debates. Pasó todo su tiempo libre en la biblioteca, buscando información sobre el misterioso Drake. Desafortunadamente, la búsqueda no tuvo éxito. Lo mismo se aplica a los datos sobre las ventanas de estado y otros fenómenos misteriosos. Un día Jason se acercó a él con una noticia inesperada. Su padre llegó a la academia. Era la primera vez en 6 años que esto ocurría, y él estaba genuinamente feliz. Habiéndose conocido, se retiraron a conversar. Su padre le contó sobre su hermana menor, Ruina, que está aprendiendo el arte de la esgrima. La niña quiere volverse más fuerte para proteger a su débil hermano mayor. Estas palabras hicieron que el chico se sintiera avergonzado. Pero el padre no se detuvo y gentilmente insinuó que su hijo no tenía fuerzas suficientes para permanecer en la academia. Ruin no tenía intención de rendirse. Estuvo de acuerdo en que si no aprobaba los exámenes finales, se marcharía. Si tiene éxito, se quedará. Las condiciones fueron convenientes para todos y el padre abandonó la academia. Llegó el día del examen. Ruin manejó la parte escrita impecablemente, como siempre. Pero lo más difícil estaba por venir: la práctica. El primer puesto en esta categoría lo ocupó tradicionalmente Mikkel Gerihil. Sin embargo, esta vez estaba decidido a ganar todos los desafíos. Antes de que comenzara la parte práctica, Jason notó la confianza de Ruin. Se alegró de saber que su amigo tenía una nueva forma de luchar. Pero en ese momento intervino Mikkel. No entendía por qué Ruin participaba en las pruebas, teniendo un trastorno en la liberación de magia. Le aconsejó que no se humillara y simplemente se rindiera, pero había determinación ardiendo en los ojos del muchacho. La primera prueba consistió en alcanzar tantos objetivos en movimiento como fuera posible. La dificultad aumentó y los resultados fueron terribles. Los profesores lo miraron con desconcierto y algunos con decepción. Pero el profesor Elik, tío de Mikkel, aseguró a todos que su sobrino merecía la pena, y realmente mostró resultados fenomenales. Todos estaban seguros de que volvería a conseguir el primer puesto. Por supuesto, Elik no ocultó su orgullo. Sin embargo, el director de la academia, el profesor Tyrion, interrumpió cortésmente su presumido discurso. Entonces intervino el profesor Heidel y sugirió que centraran su atención en Ruina. Cuando entró en la arena, sorprendió a todos. Gracias a los círculos de poder, su velocidad de invocación fue instantánea. En este punto, recibió una nueva habilidad pasiva, refracción temporal, que aumentó su velocidad de movimiento. Ruin se movía como un tifón, atacando objetivos con una precisión inimaginable. 27 hits y un nuevo récord absoluto para la academia. El propio Tyrion se levantó de su asiento y comenzó a aplaudir. Mientras Ruin era llovido de felicitaciones, Mikkel no podía creer cómo este chico logró superar a todos. Mientras tanto, la admiración de quienes le rodeaban se convirtió para Ruin en el reconocimiento que tanto le faltaba. Al mismo tiempo, en la sala de profesores se produjo una acalorada discusión. Elik no podía entender cómo Ruin podía liberar maná tan rápido. Comenzó a discutir con Heidel, pero fueron interrumpidos por Tyrion. El director de la academia afirmó con seguridad que no era nada menos que un milagro. Mientras los adultos discutían, los estudiantes continuaban admirando a Ruin. Al regresar a su habitación, se encontró con Michael, que estaba literalmente hirviendo de rabia. Acercándose, trató de intimidar a Ruin, aconsejándole que no se pusiera arrogante. Sonaba como una tontería infantil. Y cuando dio un paso hacia adelante, Ruin lo detuvo fácilmente, demostrando su fuerza. En ese momento, declaró directamente que lo derrotaría en una pelea 1 contra 1. Al mirarlo, Mikkel ya no parecía tan seguro y abandonó apresuradamente la habitación. La siguiente prueba fue medir el poder mágico. Fue realizado por el antiguo ogro Kingrem,
un artefacto creado hace 500 años por un archimago. Su propósito es absorber maná y evaluar a los magos como un saco de boxeo. Pero Kingram no era solo un examinador. Juzgaba a sus estudiantes con dureza y sin piedad. Sus palabras humillaron y destruyeron la confianza, y los perdedores huyeron entre lágrimas. Fue el turno de Mikkel. Provocó una fuerte liberación de maná, pero incluso Kingram lo calificó de fracaso y le otorgó solo 27 puntos. También profanó a sus padres al llamar tonto al padre de Mikkel. Ahora es el turno de Ruin. El niño invocó una magia explosiva de cuarta clase que devoraba maná, y transfirió el hechizo a su pierna después de asestarle un poderoso golpe al ogro. Todos se quedaron paralizados, sin poder creer lo que veían. Kingram lo miró en estado de shock, y de repente dijo el nombre de Drac. Los estudiantes se miraron unos a otros porque nadie entendía de quién estaban hablando. Nadie más que Ruina. Kingram comenzó a interrogarlo, cada vez más sorprendido. No podía creer que la encarnación de Drac estuviera dentro de las paredes de la academia. Incluso se negó a dar una calificación, diciendo que había demasiadas orejas curiosas alrededor. Pero lo persuadieron y entonces Artifact le dio a Ruin 100 puntos. La academia se quedó sin aliento. Algún tiempo después, el profesor Heidel se encontró con Ruin en el pasillo. Informó que el director de la academia lo consideró merecedor de una recompensa por los 100 puntos que recibió de Kingram. Después de entregar la carta, explicó que Ruin debía ir a la sala de artefactos. Siguiendo al profesor, Ruin se encontró frente a la única puerta prohibida de la academia. Heidel lo dejó entrar solo y se quedó afuera. La sala de artefactos resultó ser un verdadero depósito de poder. Pronto Kingram apareció ante él. Ahora ya no era solo un artefacto, sino que estaba dentro de su propio cuerpo. El ogro explicó que este era el único lugar donde podía estar en su verdadera forma. Kingram afirmó que Ruin ni siquiera se da cuenta de su propio valor. Luego, hablando sobre el artefacto del jugador, comenzó a preguntar cómo lo obtuvo y qué lo conecta con Drac. Resultó que en la antigüedad Kingram ya lo había conocido en su tribu. Todos lo respetaban y lo honraban. Drac no era un humano. Pertenecía a la familia de los dragones negros, los Dracagonia. Como no podía usar magia, creó círculos de poder, lo que lo convirtió en el ser más poderoso del mundo. Sin embargo, su sed ilimitada de poder lo llevó a la destrucción de todo lo que lo rodeaba, incluido él mismo. Esta conversación le trajo a Ruin un nuevo logro: encontrar rastros de Drac y el título de ogro. Y también una nueva habilidad, Furia del Ogro. Un objeto extraño, la encarnación del poder, apareció en su mano. Kingram explicó que el objeto siempre estaba cerca de Drac y tenía un carácter terrible. De repente la piedra se sacudió y un pequeño oso salió arrastrándose de ella. Sin embargo, esta preciosidad resultó no ser tan amable. Inmediatamente intentó demostrar que podía adoptar cualquier forma, pero por falta de fuerza no pudo. Finalmente, después de declarar en voz alta que tenía hambre, simplemente se quedó dormido, exigiendo que lo despertaran cuando hubiera comida. Ruina se dio cuenta de su poder y su misión. El tipo va a proteger a las personas y a los demonios, y también se declarará al mundo. Para hacerse más fuerte, el mago comenzó un entrenamiento intensivo. Strang consumió su poder como alimento y al mismo tiempo aceleró el desarrollo del niño. Gracias a la nueva habilidad del compañero Strang, cada vez que el héroe se volvía más fuerte, recibía un drenaje de poder. Antes de ser sellado en piedra, el país tenía 31 estrellas, lo cual era mucho. Ruin quería conseguir poder más rápido y fue posible. Había una opción para buscar artefactos, preparar un elixir o completar tareas más difíciles. Para lograr esto, necesita alcanzar al menos 1000 fuerzas para que su cuerpo pueda soportarlo. En estos momentos su nivel era 930 y seguía entrenando. Ha llegado la fase más peligrosa de la prueba, la verdadera pelea. Aquí, los magos podían golpear accidentalmente a sus aliados, lo cual fue lo que le sucedió a Jason. Hirió a sus caballeros y fue eliminado. Tras 10 días de competición, solo quedaban 13 participantes con puntuaciones altas. Esto se debía a que cada estudiante tuvo que luchar contra monstruos diferentes. A los estudiantes más fuertes se les dio un orco que poseía no solo una fuerza monstruosa, sino también una gran inteligencia. Mikkel fue el primero en entrar a la batalla y fracasó. El orco casi lo mató, y solo el profesor Heidel lo salvó usando el hechizo de la prisión del árbol. Enojado y humillado, el tío de Mikkel decidió impedir que Ruin hiciera la prueba. Le ofreció entregarle el ogro, un enemigo al que incluso los guerreros adultos temían. Era extremadamente peligroso, pero el director de la academia estuvo de acuerdo. Antes de partir, el profesor advirtió a Ruin sobre el cambio de condiciones. Todos sabían que los ogros eran varias veces más fuertes que los orcos. Sus golpes podían partir un cráneo con un solo movimiento. Los caballeros estaban contra Ruin luchando a corta distancia.
pero al entrar a la arena se paró con confianza al frente y no detrás. Gracias a su magia, el chico podía participar eficazmente en el combate cuerpo a cuerpo, pero los que lo rodeaban no entendían sus tácticas. Y así comenzó la pelea. Ruin atacó con magia explosiva a quemarropa, lanzando una bola de fuego directamente al ogro. Se levantó un humo espeso y todos contuvieron la respiración. Cuando el polvo se disipó, Ruin permaneció allí completamente ileso. Después de intercambiar algunas palabras con los caballeros, se lanzó al ataque nuevamente, sin darles oportunidad de intervenir. Su táctica consistía en encontrar el punto débil del enemigo. En ese momento, tenía la tarea urgente de derribar al enemigo y golpearlo con el puño. Ruina concentró su maná, activó la refracción del tiempo y golpeó la punta. La explosión sacudió la arena porque Ogra cayó. La multitud estalló en gritos. Nadie podía creer que esto fuera posible. Incluso los caballeros le hicieron preguntas a Ruin. Naturalmente, el niño pasó esta etapa. Después de la pelea, el minimapa del ganador se desbloqueó inesperadamente. Strand explicó que esta habilidad le permitiría ver todo en un radio de 500 metros. Y también ver la ventana de estado de cualquier objetivo. Intrigado, Ruin probó las nuevas capacidades en Ogre. Luego decidí mirar los datos del profesor Heidel. Sin embargo, no había ninguna información sobre él. Resulta que si alguien es más fuerte que Ruin, sus estadísticas permanecerán ocultas. Después de la tercera etapa, toda la academia no hablaba de nada más que del chico. Pronto una linda muchacha se le acercó y le entregó su almuerzo. Él mismo era indiferente a esto, y por eso ofreció su parte a Jason. Durante la conversación, Ruin usó los ojos del jugador para evaluar las habilidades de Jason. El potencial del chico resultó ser increíblemente alto. Solo había visto tales indicadores en Mikkel. Inmediatamente le aconsejó a Jason que entrenara más duro, asegurándole que sería capaz de lograr resultados asombrosos. Mientras tanto, la academia estaba discutiendo activamente el próximo gran festival, uno de los principales eventos del año. Se trata de una combinación del Festival de Magia, donde se determinaba al mejor alumno, y la Olimpiada, donde se jugaba el título del mago más fuerte. Los ganadores recibieron un impresionante premio en efectivo y muchos otros premios. Sin embargo, no todos pudieron participar. Solo se seleccionó un representante y un equipo de 30 personas de cada academia. Naturalmente, todo el mundo estaba adivinando quién sería el participante principal este año. La mayoría de las apuestas se realizaron en Ruina, aunque anteriormente la academia siempre estuvo representada por Mikkel. Sus fracasos hicieron que se denominara a Ignit la Post-Academia. Llegaron en último lugar una y otra vez, pero Ruin solo estaba pensando en la cuarta etapa del examen. Pelea uno contra Mikkel. 4 días después de la tercera etapa, Ruin recibió 1000 puntos de poder. También se alcanzaron 5000 repeticiones en tareas del nuevo logro preparación completada. Esto provocó un gran incendio en todo el país. Avanzó al rango 2 y recibió 200 puntos de fuerza adicionales. Ahora está disponible un nuevo modo: entrenamiento de combate real. Y Strand demostró sus habilidades transformándose en un espantapájaros. Esto debería ayudar a Ruin en su preparación y entrenamiento. Entonces Strand se transformó en un mago de tercera clase. Ruin podía asestar cualquier golpe sin dañar a su asistente ni a él mismo. Al mismo tiempo, Mikkel y su tío, en lugar de entrenar, estaban desarrollando un plan para sortear Ruina. El profesor sugirió que Michael bebiera la poción de la flor llameante. Reduce el tiempo de invocación de maná. Para ocultar el uso de una sustancia prohibida, le dieron otra poción. El cuarto examen ha comenzado, pelea 1 contra 1. El público esperaba ansiosamente la pelea entre Ruin y Mikkel. Sin embargo, cuando los oponentes entraron a la arena, Ruin inmediatamente sintió que algo andaba mal. Usando el ojo del jugador, descubrió que tenía un estado berserk oculto. El profesor Elik realizó la prueba de sustancias prohibidas, y naturalmente, Mikkel la pasó. En general, tan pronto como comenzó la pelea, todos se quedaron sin aliento. Mikkel liberó maná a una velocidad increíble, atacando con hechizos y aliento de fuego. Intentó rodear a Ruin, pero utilizó su aceleración para esquivarlo fácilmente. Gracias a su conocimiento, el chico se dio cuenta de que su oponente en realidad había bebido la poción de la flor llameante, lo que significaba que no sentía dolor. Luego cambió de táctica y utilizó la refracción temporal. Ruin rápidamente tomó la delantera, y luego terminando la pelea con un suave golpe y luego un golpe. Como Mikkel no sentía dolor, el tipo tuvo miedo de matarlo y usó el hechizo árbol vinculante. Como prueba mostró el golpe que le dio a su oponente contra un árbol. El golpe fue tan fuerte que partió el árbol por la mitad. Esto confirmó que Mikkel no sentía dolor. El profesor Tyrion estaba furioso y convocó al profesor Elik a una audiencia. Rumores comenzaron a extenderse por toda la academia sobre la posible expulsión de la familia Gerichel, mientras Ruin era felicitado por su victoria. Después de un tiempo,
El ganador fue llamado a la oficina del director de la academia. Sin embargo, cuando abrió la puerta, se sorprendió. Frente a él no estaba la Academia Ignit, sino el territorio de Ardell. En el centro se encontraba el trono del rey de los magos. Ruin no entendía lo que estaba pasando hasta que el profesor se acercó a él y le explicó. Fue una ilusión creada por el ojo de Malerok, un artefacto demoníaco que hace que una persona vea lo que quiere. Esto significa que el trono del rey de los magos es lo que el propio Ruin busca inconscientemente. También mirando hacia otra puerta, el hombre vio confesiones y sus victorias. En la oficina, el profesor Tyrion preguntó cómo Ruin sabía que Mikkel había usado la flor en llamas. Ruin explicó que el oponente había actuado de manera diferente a lo habitual, pero no reveló su habilidad ojo de jugador. Sus poderes de observación impresionaron mucho al profesor. Tyrion luego anunció que la familia Gerichel estaba excluida. Después de eso, el director de la academia invitó a Ruin a representarlos en el gran festival. Ruin se sorprendió, aunque objetivamente era el mejor de la academia. Expresó su gratitud, pero admitió que no tenía confianza en sí mismo. En respuesta, Tyrion le aseguró lo contrario y agregó que Ruina se convertiría en el arma secreta de la academia. En ese momento, Golter Piran, el líder de la Orden de Caballeros del Territorio Foldren, entró en la oficina. Ruin estaba muy sorprendido porque este caballero era uno de los mejores. Pasando a la conversación, sugirió que el chico estudiara el arte del cuerpo para hacer su estilo de lucha menos predecible. Aunque la magia de Ruin era fuerte, sus movimientos eran monótonos. Esto significa que un oponente experimentado podría leerlos fácilmente. Así Golter se convirtió en su maestro personal. Comenzaron con los conceptos básicos de la marcha adecuada y luego pasaron a aprender el arte marcial celestial, que consta de 36 técnicas. Es cierto que el estudiante estaba perplejo y no comprendía por qué el caballero necesitaba enseñarle. Pero Golter explicó que lo ve como una inversión a futuro, ya que ve un enorme potencial en el joven. Después de 3 semanas de entrenamiento, Ruin había logrado un progreso significativo. Strand dijo que a Draka le llevó un año entero conseguir 2,000 puntos, mientras que Ruin lo hizo mucho más rápido, consiguiendo 2130. Mientras Ruin hablaba con Strand, Jason corrió hacia ellos y dijo que la lista de participantes estaba lista. El chico experimentó la misma emoción que hace 6 años cuando entró a la universidad. Al acercarse al cartel, vio su nombre entre los principales representantes. Por cierto, Jason fue el participante número 31 en la competición por equipos. En general, todos felicitaron a Ruin, incluido el profesor Heidel. El maestro se sorprende de que el joven haya dominado el arte marcial celestial y haya llegado al 5º grado a la edad de 16 años. Después del resto de los preparativos, Ruin y su equipo viajarían a Altain en el tren de Maná. Este es un transporte mágico increíblemente rápido. Mientras discutía los detalles con Jason, Henkes, uno de los antiguos secuaces de Mikkel, se les acercó. Le acompañaba todo un grupo de los mismos muchachos, que dudaban de la fuerza del nuevo representante. Comenzaron a discutir, alegando que Michael era más fuerte, pero Ruin rápidamente los puso en su lugar. Les dejó claro que no tenía intención de ser hostil, pero si no cambiaban su enfoque, nada bueno saldría de ello. Todos los participantes fueron colocados en un transporte mágico. Sin embargo, la calma no duró mucho. En el coche aparecieron representantes del Instituto OET. Estos estudiantes no vinieron aquí así como así. Su objetivo era humillar a los representantes de la Academia Ignit, especialmente a Gerichel. El Instituto OET era la única institución educativa en el Reino de la Arena, y era famoso por sus extraordinarios magos. A sus ojos, Ignit parecía un oponente débil y ni siquiera ocultaron su desprecio. Pero ahora el representante de Ignite era Ruin. Cuando los representantes de Oyot finalmente notaron a Ruin, su sorpresa fue obvia. Su líder, Zeta Malkiri, dio un paso adelante. El chico decidió conocerlo, pero Ruin lo interrumpió bruscamente, dejándole claro que no tenía intención de tolerar sus payasadas. Debido a que el chico dijo que quería disculparse, el oponente se enojó y quiso lanzarse a la pelea. Pero en ese momento el profesor Oed entró en el vagón, dispersando a los estudiantes hacia sus asientos. El propio profesor y Seth comenzaron a hablar sobre el nuevo chico, destacando que irradiaba confianza y no era como Jerikel. Pero es hora de pensar en los desafíos del festival. En el vagón Ignit, las discusiones estaban en pleno auge sobre la primera etapa, que era un grupo, considerando que el equipo de Ignit era más débil que los demás, tenía pocas posibilidades. Sin embargo, al ver a Ruin enfrentarse a sus matones, los estudiantes comenzaron a unirse. Demostró cómo responder con dignidad a quienes no respetan a sus oponentes y de esta manera fortaleció el espíritu de lucha del equipo. Mientras se discutía la estrategia, el tren llegó silenciosamente al Ducado de Altain, sede del festival. Por cierto, era un territorio neutral donde estaba prohibido el derramamiento de sangre
y por eso todas las competiciones se celebraban allí. Al llegar, los participantes notaron inmediatamente a los representantes de la Federación Imperial de Reynak, resplandecientes de riqueza y hermosas muchachas. Tras un breve respiro, los carruajes los llevaron a su lugar de residencia. Durante el viaje, Strand percibió un olor extraño. Claramente había una reliquia de Drac en este lugar. Al día siguiente, Ruin y Strand fueron a buscar en el minimapa. Su camino los condujo al taller de Tocando Recuerdos. Usando el ojo del jugador, Ruin descubrió allí un anillo de invulnerabilidad. Strand reconoció este artefacto. Fue el primer experimento fallido de Drac. Su poder era incontrolable. Podía activarse tanto en batalla como aleatoriamente en personas cercanas a él. En cualquier caso, Ruin lo compró y su fuerza aumentó instantáneamente en 200 puntos. Pero para mi sorpresa, el vendedor regaló el anillo. Había estado acumulando polvo durante demasiado tiempo sin ser utilizado porque nadie podía usar los círculos de poder excepto el propio Drac. Como muestra de gratitud, Ruin decidió comprar algo más. Utilizando el ojo del jugador, comenzó a buscar en los libros y descubrió una copia rara de los mecanismos cuánticos de la magia y la espada. Sin embargo, otra participante del festival, Irene Prius, reivindicó este artefacto. Asistió a la Universidad de Mujeres Seika y fue la tercera maga más prometedora de su generación. Incluso el rey Tereón Artemis, conocido como el Rey Inmundo, la incluyó en la lista de los 11 magos más prometedores del futuro. Irene era una maga de quinto rango. Al ver la forma de Ruin, supuso que era de la Academia Ignit y le pidió que le diera el libro, ya que vino específicamente por eso. Ruina le preguntó por qué lo necesitaba, pero ella permaneció en silencio. Al final, él cedió. Cuando regresó, sus compañeros lo rodearon inmediatamente, envidiosos de su encuentro con Irene. Jason, que había estado soñando con conocerla, preguntó de qué hablaron. Uno de los presentes dijo que Irene siempre ocupaba el segundo lugar, perdiendo ante Doom Prime, al dueño de la espada brillante. Solo ahora Ruin entendió por qué necesitaba este libro. Sin embargo, ser un espadachín mágico no es fácil, ya que es un campo difícil en el que entrenar y aún más difícil llegar a la cima. Doom era único, ya que manejaba un artefacto de clase S y luchaba al nivel de los caballeros promedio. Durante la conversación se anunció la apertura de los primeros partidos. El primer enemigo de Ignite fue el Instituto Oet. Sus representantes inmediatamente comenzaron a jactarse, asegurando que la victoria estaba en su bolsillo. Pero Ruin decidió presentarse a todos y declarar con calma que a partir de ahora Ignit ya no sería una post-academia como todos la llamaban. El representante principal de Oyota se rió entre dientes y preguntó quién era él para decir semejante cosa. Ruin respondió orgullosamente que era un arma secreta. Los oponentes se mostraron cautelosos y trataron de averiguar más sobre él. Descubrieron que el chico anteriormente había ocupado los últimos lugares, pero en su último año inesperadamente mostró resultados increíbles. El equipo Ignit comenzó a desarrollar una estrategia para la competencia de mañana. Se trataba de batallas grupales en las que los participantes tenían que lanzar granadas de maná a los golems. Ruin sugirió una táctica poco convencional. Un grupo calienta las granadas de maná. El segundo es responsable de entregarlas. El tercero ataca al golem y el cuarto cura al golem enemigo. Muchos dudaron de este plan, pero Ruin, usando el ojo del jugador, asignó hábilmente los roles a los estudiantes. De repente, un Fulham derrotado corrió hacia el campamento de Ignita e informó que el Oyoti lo hizo. Ruina enojada se dirigió hacia su líder, Zeta Malkiri. El tipo lo tomó por el hombro y sin mucho esfuerzo lo puso de rodillas. Zeta se enojó y se apresuró a atacar, pero Ruin lo interceptó fácilmente. Le ofreció al insolente la apuesta de un golpe en la frente. Todos se motivaron aún más, porque todos querían ver a Ruin castigar al hombre insolente. En general, ha llegado el momento de entrar en la arena. Antes de empezar, Parnisha vio a Irene. Después de enterarse de su conflicto con Oyot, decidió aconsejarle que no revelara su verdadero poder de inmediato. En general, la competencia ya ha comenzado. Todos estaban seguros de que las tácticas de Ignit no funcionarían. Pero Irene se dio cuenta que cada participante estaba perfectamente distribuido según sus fortalezas. Esto la sorprendió bastante. Pronto el brazo derecho del golem Ignit cayó. Los Oyota ya sintieron su derrota. Y entonces Jason asestó el golpe final. Y la victoria de Ignit fue declarada. Después de la victoria, todos estaban sorprendidos de que ya no estuvieran en la etapa post-academia. Pero la alegría no duró mucho. Nos esperaba una nueva prueba. La siguiente tarea para los representantes principales se llamó Capture the Flag, y el partido fue entre Ruin y Zeta Malkieri. Cuando entraron a la arena, Ruin estaba concentrado en algo más que la batalla. Se preguntó cómo podrían ascender más alto y dejar de ser los últimos. Más que nada, quería mostrarse al rey mágico.
Entre los miembros del jurado se encontraba el formidable rey Terón. Se dio cuenta de Ruin y se interesó mucho en él. Una vez, se desilusionó de este joven después de enterarse de su trastorno de liberación de maná. Sin embargo, ahora, al mirarlo en la arena, sentí un interés ardiente. Finalmente la pelea comenzó. Zeta se abalanzó sobre Ruin con la velocidad del rayo. Usó la invocación del protector de batalla, pero el enemigo fue más rápido. Utilizó la refracción temporal y logró detener el ataque de Malkiri. Es más, volvió el ataque de su oponente contra él. Parecía que el resultado de la batalla ya estaba decidido, pero Ruin de repente detuvo el golpe. De hecho, salvó a su oponente, lo que sorprendió a todos. Sin embargo, recordando las condiciones del duelo, Ruin todavía le dio un golpecito. El oponente voló exactamente de la misma manera en que Mikkel había volado una vez. El estadio quedó en shock por un momento. Luego estalló en aplausos. Incluso Theron se congeló por un momento. Él, un hombre en la etapa de semidios, nunca había visto tanta magia antes. Sintió muchísima curiosidad por saber quién era ese chico. El rey quiso interrogar al jefe de la Academia Ignit, pero este se negó a revelar la información. Al final, el terrible rey declaró que él mismo llamaría a Ruina para una conversación personal. Sin embargo, el director de la academia recordó que los magos tienen derecho a mantener sus técnicas en secreto. Esto era parte del juramento de Meli. En honor a la victoria en las competiciones grupales e individuales, el equipo Ruin organizó una noche de felicitaciones. Como regalo, Jason le ofreció a Ruin un cóctel local de coco y vainilla. La bebida se llamaba El Beso del Dragón y potenciaba las emociones. En medio de la celebración, Zeta Malkiri se les acercó inesperadamente. Jason inmediatamente se tensó, decidiendo que había venido con malas intenciones. Sin embargo, Seth no tenía intención de causar un escándalo. Vino a pedir perdón por su comportamiento. Tras admitir sus errores, el chico se dio cuenta de que no debía humillar a los demás. Cuando Seth estaba a punto de irse, escuchó una propuesta inesperada. Ruina, mostrando amabilidad, lo invitó a la mesa. Al final se divirtieron tanto que todo se convirtió en una verdadera borrachera. A la mañana siguiente, Ruin se vio rodeado de burlas. Por esa bebida se puso muy emotivo. Fue un poco incómodo, especialmente cuando se encontró con Zeta en el pasillo. Ahora Seth lo consideraba su mejor amigo, lo que parecía bastante extraño. Pero de repente el profesor Heidel apareció en el pasillo. Informó que el rey astuto quería ver a Ruina en persona. El profesor advirtió que el encuentro no sería fácil. Ruin le contó esto a su equipo y todos quedaron asombrados. Sin embargo, tenían una prueba más por delante. Se trataba de Airball, una prueba en la que había que lanzar una pelota flecha a una portería. Fue necesario utilizar magia y estrategia para lograr la victoria. Se decidió que Ruin llamaría la atención de todo el equipo contrario. Mientras tanto, sus aliados se centrarán en realizar el trabajo. Todos estuvieron de acuerdo con esta táctica y llegó el momento del partido. Ruina se precipitó hacia adelante, atrayendo la atención de sus oponentes. Intentaron detenerlo con hechizos, pero fue en vano. Incluso Seth ahora lo apoyaba desde las gradas. Ruin demostró una fuerza increíble en el combate cuerpo a cuerpo, asumiendo literalmente toda la responsabilidad por sí mismo. Su equipo no perdió la cabeza y aprovechó hábilmente la oportunidad. Los jugadores de Ignit actuaron de forma coordinada, exponiendo los puntos débiles del enemigo y demostrando su alta clase. El resultado fue sorprendente. El marcador fue 11-0. Los oponentes estaban tan desmoralizados que simplemente se rindieron sin esperar el pitido final. Fue una victoria incondicional. Después del partido, Ruin fue recibido por el profesor Heidel. Dijo que por la noche se reuniría con el rey Theron, acompañado por el director de la academia. Era hora de cenar y Ruin fue a la reunión. Strand sintió inmediatamente un maná siniestro envolviendo el lugar, lo que lo puso muy cauteloso. Tan pronto como Ruin se sentó, el rey habló, insinuando que lo había estado observando durante mucho tiempo y sabía muy bien quién era. Sin perder tiempo, Theron comenzó a preguntar cómo el chico logró llegar a tal nivel en tan poco tiempo. Naturalmente, el niño no tenía intención de revelar sus secretos, y solo mencionó que todo era debido a su diligente entrenamiento. El rey no se dio por vencido y especificó exactamente los esfuerzos que había realizado. Ruin habló de su estudio del arte del cuerpo, pero estaba claro que ocultaba algo. Sin embargo, Theron se dio cuenta de que no podía sacarle más información y simplemente afirmó que lo vigilaría de cerca. Esto solo sirvió para motivar a Ruin aún más. Podría decirse que es una especie de desafío. A la mañana siguiente, Therion y Tyrone estaban nuevamente discutiendo la cena que acababan de tener. El rey sucio estaba claramente impresionado. Observó que Ruin no solo era un joven descarado, sino el más testarudo e insolente de todos los que había conocido. Otros estudiantes se habrían inclinado ante él hace mucho tiempo, pero este chico no solo no mostró miedo, sino que se mantuvo valientemente como un igual.
Mientras tanto, Doom Prime estaba teniendo una conversación completamente diferente. Uno de los miembros del equipo corrió hacia él y le dijo que Tyron estaba interesado en Ruin. Esta noticia lo impactó. Él siempre se consideró el mejor, el único que merecía la atención de semejante persona. ¿Y ahora algún chico de Ignite está distrayendo a su mentor? Corrió por el pasillo furioso, preguntándose cómo había podido pasar aquello. Su ira hirvió y se dirigió directamente hacia Ruina. Doom, sin ocultar su irritación, le preguntó bruscamente de qué había hablado con el rey inmundo. Pero Ruin simplemente lo miró con calma y respondió con una sonrisa que no iba a revelarle los detalles. La Duma claramente no quedó satisfecha con esta respuesta. La situación se estaba poniendo tensa, y en un momento Doom incluso sacó su espada, como si estuviera listo para pelear en ese mismo momento. Ruin tampoco se quedó al margen. Se preparó para la batalla, sabiendo que la confrontación podría volverse inevitable. Parecía que faltaba un segundo para que se cruzaran de brazos, pero de repente intervino Irene Prius. Su intervención convirtió todo en una broma, y finalmente Doom, con una última mirada disgustada, simplemente se fue. Ruin le preguntó a Erin si Doom siempre actuaba tan nervioso. La muchacha sonrió y explicó que normalmente no se puede sacar ni una palabra de Duma, pero este caso era especial. Estaba furioso porque Ruina había atraído la atención del Rey Terrible. Los encuentros individuales con él son raros, lo que significa que Ruin resultó ser un oponente digno. Irene le preguntó con curiosidad si realmente estaba listo para luchar contra Doom. Ruin respondió que no, ya que no quería ser descalificado y lo más probable es que Doom solo estuviera tratando de intimidarlo. La niña se rió, lo llamó extraño y se alejó. Pronto tuvo lugar otra batalla grupal, pero desafortunadamente Ignite no ganó. Todos estaban molestos, pero Ruin los tranquilizó mientras pensaba en la competencia individual. La siguiente prueba resultó ser aún más difícil. Fue una batalla individual por la supervivencia. Todos los representantes principales de las 32 escuelas serán abandonados en una isla donde tendrán que luchar. El ganador recibirá 32 puntos y el que sea eliminado primero recibirá solo uno. Los participantes derrotados serán teletransportados instantáneamente y la isla en sí se volverá cada vez más peligrosa con el tiempo. Una prueba de este tipo podría cambiar radicalmente las clasificaciones. Todos entendieron que determinaría quiénes son los verdaderos líderes. Jason le aconsejó que comenzara a prepararse, ya que todos los participantes comenzaron a formar alianzas. Ruin se preguntó con quién debería formar equipo. Irene fue la primera que me vino a la mente, pero no estaba seguro de que estuviera de acuerdo. De repente, Seth corrió hacia él y le sugirió que unieran fuerzas. Ruin se dio cuenta de que se había olvidado por completo de él y rápidamente aceptó. Fueron juntos a ver a Irene para invitarla a unirse al equipo, pero todos dijeron que la niña rechazó a todos. Cuando se acercaron, la niña solo sonrió y dijo que estaba esperando a Ruin. Sonó un poco inesperado, incluso con un toque de romance. Comenzaron a discutir el plan, porque la alianza más peligrosa era un escuadrón de 14 personas liderado por Dalian Malkin. Este mago era un genio y estaba constantemente clasificado entre los 5 mejores, especializándose en magia sagrada. Sin embargo, la ruina era una preocupación mayor para Doom. Esta pelea podría haber sido decisiva. Cuando desembarcaron en la isla, inmediatamente se hizo evidente que no sería fácil sobrevivir allí. Los participantes se dispersaron en sus grupos, tomaron posiciones, y sobre la isla apareció una enorme barrera que se fue estrechando gradualmente. Aún no estaba demasiado cerca, pero el tiempo se acababa y necesitaba llegar al mejor terreno. Después de mudarse por un largo tiempo, Seth comenzó a quejarse de que tenía hambre. Sin embargo, claramente ahora no era el momento de comer. De repente, se oyeron explosiones a lo lejos. Las batallas ya han comenzado. Pronto su grupo se encontró con otra alianza. Setu inmediatamente olió la comida y fue el primero en atacar. Irene lo siguió. Los oponentes intentaron bloquearlos. Aunque los enemigos eran fuertes, Ruin era increíblemente rápido. Esquivó todos los ataques y asestó el golpe final con maná explosivo. La batalla terminó a su favor. Después de lidiar con los oponentes, examinaron los suministros y quedaron gratamente sorprendidos. Había suficiente comida para varios días. El hambre ya no era una amenaza y el equipo se sentía confiado. De repente, se escuchó otra explosión a lo lejos. Todos pensaron inmediatamente que se trataba de una iniciativa de la alianza de 14 miembros, pero Irene expresó una opinión diferente. Estaba segura de que Doom Prime estaba detrás de esto. Decidieron buscar refugio y encontraron una pequeña casa que podría servirles como refugio temporal. Zeta inmediatamente quiso cocinar un filete, pero lo detuvieron bruscamente. Si se enciende un fuego, el olor a carne delatará instantáneamente su ubicación y entonces la batalla será inevitable. Todos comenzaron a notar que Ruin, de alguna manera, adivinaba cómo se desarrollarían los acontecimientos.
Predijo cosas que luego se hicieron realidad y esto planteó preguntas. Ruin explicó que todo es mucho más sencillo de lo que parece, porque se puede predecir dónde acabará la gente usando el mapa. El asentamiento central es el único lugar que puede albergar a un gran número de participantes. Es aquí donde probablemente se dirigirá el grupo de Dalian y Doom. Era el paso más lógico, y si su suposición era correcta, pronto... Pero Irene no creía que Doom Prime se dirigiría al asentamiento central. Parecía ilógico. Ir solo contra una multitud de magos era un suicidio. Sin embargo, Ruin pensó lo contrario. Era la mejor manera de cazar solo, ganando puntos por eliminar oponentes. Este estilo estaba completamente en consonancia con el carácter de Doom. Además, sugirió que Prime estaba haciendo esto por una razón. Lo más probable es que su verdadero objetivo sea atraer la atención del terrible rey. Después de discutirlo, el equipo decidió establecer turnos. Irene fue la primera en quedarse al mando del campamento. Tarde en la noche se despertó Ruina. El enemigo ha penetrado en su territorio. Guardaron silencio para no revelar su presencia y observaron cómo el extraño se dirigía con cuidado hacia la casa. Tan pronto como cruzó el umbral, Ruina lo inmovilizó instantáneamente. Resultó que era el representante de la academia, Colum Callis. Él se asustó y de inmediato empezó a poner excusas. Cuando se le preguntó si tenía aliados, respondió negativamente. Entonces, Seth aclaró que recordaba a sus 6 aliados. Sin embargo, su voz vaciló cuando mencionó un nombre, Doom Prime. El chico empezó a contar que al principio se sentían confiados. Pero de repente apareció Doom. Él los atacó primero, causando caos, lo que atrajo la atención del grupo de Dalian Malken, que estaba cerca. Solo quedaron 2 supervivientes, Callum y su compañero. Sin embargo, cuando intentaron escapar, Doom apareció ante ellos nuevamente. Después de eso, desapareció entre los arbustos, escondiéndose en anticipación del golpe final. Ruin quedó impresionado por la consideración de sus tácticas, ya que utilizó hábilmente a los oponentes unos contra otros, logrando los máximos resultados con el mínimo esfuerzo. Colum, al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir por sí solo, pidió unirse a su alianza. Irene y Zeta se miraron, considerando esto, pero Ruin se negó sin dudarlo. Estaban sorprendidos por su determinación, pero Ruin no tenía dudas. Le hizo a Colum una sola pregunta sobre cómo el niño había escapado de la perdición, pero no pudo darle una respuesta clara. Era imposible. Doom no dejaría a nadie con vida. O bien está mintiendo, o hay algo más detrás. Ruina activó el ojo del jugador, pero no encontró nada. Esto significaba solo una cosa. Había una marioneta parada frente a ellos. Sin perder un segundo, Ruin lo destruyó en un instante. Esto significaba que tenían que irse inmediatamente. Después de un rato, el cielo ya estaba iluminando cuando continuaron su camino. Mientras se desplazaban, analizaron la situación. El grupo se preguntó quién les había plantado la marioneta. Había muchos sospechosos, pero uno destacó entre el resto. Cherky es el mejor estudiante de la escuela de magia, especialista en la creación de marionetas y pociones. Y lo más importante, estaba en la alianza de Dalian Malken. Esto significaba que pronto todos los equipos comenzarían a cazarlos a los 3. Al recordar el estrechamiento de la barrera, se dieron cuenta de que la parte occidental de la isla pronto se volvería inaccesible. En ese momento, Irene recordó el viejo proverbio sobre usar un pirata para luchar contra piratas. Se les ocurrió un plan. Mientras tanto, la alianza más grande estaba discutiendo el equipo de Ruin. Estaban seguros de que casi los habían atrapado, pero en el último momento todo salió mal. Ahora su objetivo estaba claro: capturar a estos 3 sin importar el costo. Sin embargo, nadie estaba seguro de que se dirigirían a la base occidental. Decididos a comprobarlo, se dirigieron al oeste y pronto notaron una poderosa emisión de maná. El primer pensamiento fue que eran Ruin y su equipo los que estaban peleando, lo que significaba que podían venir y llevarse los puntos. Sin embargo, a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que habían caído en una emboscada. Pero ya era demasiado tarde. Ruina, Irene y Zeta, escondidos entre las ramas, observaban lo que ocurría. Pronto decidieron unirse también a la lucha para ganar puntos. De repente se les unió el equipo de Dalian, y por un tiempo se convirtieron en parte de la alianza. Eran solo 3, por lo que una alianza temporal era un paso lógico. Pero entonces llegó Doom. Para sorpresa de todos, él también actuó junto a ellos. Parecía que simplemente estaba esperando el momento adecuado para deshacerse de todos los demás y luego pasar a lo principal. Todos entendieron que luchar contra el participante más fuerte de la batalla era una locura pura, pero en lugar de huir, decidieron unirse y contraatacar. Con la ayuda de refracción temporal y terremoto, Ruina pudo dispersar a algunos de los enemigos. En medio de la batalla, Doom sostuvo la mirada de Ruin y sonriendo, prometió lidiar con él personalmente. Después de estas palabras, simplemente se fue.
Mientras tanto, en la sala de organizadores comenzaron a formarse las listas de finalistas. Todo salió como se esperaba, pero algunos nombres inesperados todavía causaron sorpresa. Tereon recordó cómo Ruin había prometido demostrar que era mejor que todos los estudiantes seleccionados por el rey. Ahora estaba realmente interesado en observar a este tipo y descubrir si podía derrotar a Doom. Decidiendo tomar un descanso, el equipo se detuvo en la base B, que estaba ubicada cerca de la isla central. En ese momento, Ruin logró completar una de sus tareas. Irene finalmente se despertó y Seth comenzó a cocinar. La carne resultó tan sabrosa que incluso se olvidaron de todo lo demás por un rato. Mientras comían, la pareja comenzó a discutir el futuro. Sin embargo, nadie sabía qué le esperaba. Irene admitió que tiene un objetivo pendiente, que es derrotar a Prime. Para ella era como una tarea inacabada. Al anochecer la barrera continuó estrechándose. Esto significaba que ya no era posible quedarse allí. La única opción que quedaba era la base central, donde se encontraba el pueblo. Pero Dalian y Chkerky probablemente ya estaban allí. No había certeza de que Doom también estuviera allí. Sin embargo, atraía demasiada atención y ahora cada paso que daba importaba. La situación se estaba volviendo crítica. Incluso ascender un rango podría traer consigo enormes puntos. Cualquier error podría costar la victoria. Su objetivo era claro: encontrar Doom Prime. Usando sus habilidades, Ruin determinó su ubicación. Pero en lugar de luchar, solo acercó al enemigo a sus aliados. Ruin recordó el objetivo de Irene y se ofreció a luchar contra Prime. Doom simplemente rió burlonamente. Él declaró que ella era demasiado insignificante para ser su digna oponente. A sus ojos, ella no era una amenaza. Pero Irene estaba decidida, aunque las posibilidades eran escasas, no iba a dar marcha atrás. La chica fue la primera en lanzarse al ataque usando ventisca, pero Doom la detuvo fácilmente. Al momento siguiente él sacó su espada y ella se dio cuenta de que no tendría tiempo de esquivarla. En el último momento, Ruin llegó al rescate. Prometió no interferir, pero no podía permitir que su camarada simplemente fuera eliminado del juego. Ahora la pelea ha pasado a un formato 1 contra 1. Ruina ya había notado los errores de Irene y había sacado conclusiones. Le enseñaron que cuando se lucha contra un espadachín, hay que mirar las piernas, porque de ahí es de donde viene la fuerza del golpe. Al darse cuenta de esto, entró en la pelea, pero Doom fue demasiado rápido. Pronto burló a Ruin y lo hirió. Prime se rió entre dientes y dijo que Ruin estaba tomando la pelea de manera equivocada. Pero esto solo animó a Ruin. Su táctica habitual era atacar en un momento en el que el oponente no estaba preparado. Sin embargo, Doom tenía demasiada ventaja, porque su espada era un arma legendaria. Cuando Ruin intentó cambiar de posición, sintió un dolor agudo en la herida. Era la maldición del resplandor. Cada paso que daba era doloroso, y pronto podría no ser capaz de moverse en absoluto. Prime usó sus alas de titán de magia natural de clase 5 y se elevó por los aires, preparándose para asestar el golpe final. Ruina logró cubrirse y vendar la herida. En ese momento recordó el anillo de Drak. Había determinación en sus ojos y tenía un plan. Usando la furia del ogro, saltó directamente hacia el enemigo. Doom, al ver el ataque, levantó su espada, usándola como escudo. En ese momento, Ruin puso el anillo de Drak bajo su control y funcionó. Se escuchó un fuerte crujido, y la espada de Prime se quebró y se hizo añicos. Doom retrocedió, herido, y cayó al suelo. La ruina ganó la victoria. Zeta observó esta pelea y no pudo ocultar su alegría. Pero al volverse hacia Irene, Ruina la vio con el rostro abatido. Él se disculpó con ella por interferir. Ella simplemente sacudió la cabeza y admitió que fue su culpa. Su deseo de derrotar a Doom la cegó y terminó poniendo al equipo en peligro. Ahora ella ya no tenía el mismo objetivo. Pero luego miró a Ruin y dijo con firmeza: él es su nuevo objetivo. En total, solo quedaron 5 participantes en la isla. Su equipo se encargó rápidamente de los 2 restantes, tras lo cual llegó el momento final. Irene anunció inmediatamente que se daba por vencida. Ella no estaba en condiciones de continuar la lucha. Ahora solo quedaban Ruin y Seth. Zeta no iba a rendirse tan fácilmente. Pero tan pronto como comenzó la pelea, Ruin lo noqueó de un solo golpe. El equipo Ignit felicitó a su ganador. Incluso Irene y Seth se unieron a la celebración. Ruin comprendió que se había convertido en el ganador. Doom, aunque obtuvo muchos puntos, cayó drásticamente en el ranking, y otros participantes también cayeron más abajo. Ahora Ruin iba a continuar por ese camino para no perder su lugar en la cima. Mientras tanto, Jason estaba eufórico. Se sentó en la misma mesa con Irene Prius y estaba dispuesto a adorarla, disfrutando cada momento de comunicación. Pero Doom se dio cuenta de su derrota. Subestimó a Ruin y no anticipó sus acciones. Fue especialmente doloroso para él que el terrible rey lo viera perder. El niño le preguntó a su asistente si Theron lo estaba buscando, pero no hubo respuesta. Mientras tanto,
Tyrion estaba encantado con la forma en que Ruin se había desempeñado. No esperaba poder derrotar a Doom. Theron, sin embargo, estaba decepcionado, pero no deprimido. Él, por supuesto, no estaba contento con la derrota de sus estudiantes, pero el interés en Ruin solo aumentó. El gran festival estaba llegando a su fin. Han pasado varios días desde el final de la batalla de supervivencia, y en la competencia grupal, Ignite Academy obtuvo el cuarto lugar. Quedaba el partido final entre los principales representantes, y el objetivo de la prueba era recorrer toda la distancia montado en la bestia convocada. La distancia se dividió en 3 etapas: atletismo, artes marciales y una prueba de magia. La batalla final estaba a punto de comenzar, y Zeta se preguntó cómo se sentiría Ruin al escuchar a la multitud corear su nombre. Él simplemente sonrió. Por supuesto que lo disfrutaba, pero no podía permitirse el lujo de relajarse todavía, porque aún no había ganado del todo. Es demasiado pronto para celebrar hasta que Prime sea derrotado. Se anunció la etapa final, y pronto sonó un disparo señalando el inicio. Los participantes convocaron a sus bestias mágicas una tras otra, activando todo tipo de hechizos. Todos corrieron hacia adelante, pero Ruin inesperadamente permaneció de pie en su lugar. Los espectadores se miraron entre sí con desconcierto, preguntándose qué estaba planeando aquel tipo. Mientras tanto, la mayoría de los participantes ya habían recorrido una distancia significativa. Por cierto, Dalian Malken le ofreció a Irene una alianza, pero ella se negó. Doom Prime apareció inesperadamente. El tipo trata fácilmente con las bestias mágicas. Miró alrededor del campo de batalla, pero no vio a Ruina en ninguna parte, lo que lo puso cauteloso. El niño se acercó a Irene y le preguntó dónde estaba su amiga, pero ni siquiera ella sabía la respuesta. En ese momento se escuchó la voz de Ruin. Todos se dieron la vuelta. Ruin los alcanzó tranquilamente, sin siquiera parecer cansado. Los participantes sorprendidos preguntaron dónde estaban los demás. Él simplemente se encogió de hombros y respondió que no había otros. Entonces quedaron al descubierto sus tácticas. A diferencia de los demás, él fue el último para poder ver a todos los oponentes y eliminarlos uno por uno. Su fuerte era el combate cuerpo a cuerpo, lo que significaba que no podía permitir que nadie lo atacara por la espalda. Al principio esperó metódicamente, luego comenzó a contar a los vencidos. Llegué al 24 y luego dejé de contar. A pesar de su amistad, también eliminó a Setu sin dudarlo. Ahora Doom estaba listo para pelear con él, pero aún quedaban algunos participantes por delante que necesitaban ser superados. No perdió el tiempo y se lanzó hacia adelante. La siguiente zona era un laberinto de trampas. Hubo un tiempo en que aquí se guardaban tesoros, pero ahora se ha convertido en parte de la competición. Para superarlo, había que usar hechizos para desactivar las trampas o encontrar otra manera. Pero los hechizos mágicos llevaban tiempo, y permanecer quieto durante demasiado tiempo era peligroso. Ruin decidió hacer algo diferente. Usando el ojo del jugador, comenzó a escanear la pared en busca de puntos débiles. Después de unos momentos encontré el punto correcto. Irene y uno de los participantes solo intercambiaron miradas escépticas. Al fin y al cabo, es imposible atravesar semejante muro con las manos desnudas. Pero Ruina ni siquiera dudó. Asestó un golpe poderoso y la piedra se hizo añicos. Creó un nuevo camino a través del laberinto, dejando a todos conmocionados. Sin embargo, Doom no tenía intención de perder el tiempo destruyendo los muros. Pasó por las trampas de frente, incluso con una flecha clavada en su hombro. Al país le pareció una locura, pero dado el tiempo limitado que duraron los hechizos, la táctica tenía sentido. La siguiente etapa requirió cruzar un obstáculo de agua. Ruin tenía ventaja en velocidad gracias a Time Refraction, pero Prime tampoco perdió el tiempo. Cuando cayeron juntos al agua, congeló la superficie del agua y corrió a toda velocidad sobre su caballo de hielo. La ruina no se iba a quedar atrás. Usando magia de fuego, derritió el hielo frente a él y se abrió paso. El estadio de meta ya se podía ver más adelante. Y de repente Ruina sonrió, porque tuvo una idea. Le ofreció a Prime una revancha. Él simplemente hizo una mueca, porque entendió que no estaba en forma en ese momento. La multitud se quedó paralizada porque nadie podía predecir quién ganaría. Pronto apareció una imagen en las pantallas. Todos vieron a Ruin de pie frente a su oponente caído. La victoria fue obvia. La multitud aplaudió, y Ruin subió al podio con Aerin y Doom a su lado. El gran festival ha finalizado oficialmente. Lo llamaron el mago de la siguiente generación. Demostró a todos, incluido a sí mismo, que podía alcanzar la grandeza. En honor al triunfo se organizó un baile, donde se reunieron todos los nobles. Ruina, sin embargo, no estaba contento. Soñaba con regresar a la academia lo antes posible. Pero entonces vio a Irene. Ella lucía increíblemente hermosa con un vestido elegante. Le sorprendió que nadie se apresurara a hablar con Ruin. Ella creía que no sabían cómo acercarse a un hombre que estaba por encima de todos los demás. Pero esta no era la única razón del extraño comportamiento de quienes lo rodeaban.
Resultó que alguien poderoso se había interesado en Ruin, tanto que incluso los nobles tenían miedo de discutirlo en voz alta. En general, comenzó el banquete de la noche, donde se reunieron en una mesa representantes de las 32 academias. El rey sucio debe sentarse en el centro del salón. Sin embargo, todavía había un asiento vacío a su lado. Pronto todo quedó claro. El rey sucio y el príncipe heredero entraron en el salón. Theron habló primero. No ocultó su decepción. En presencia de todos los invitados, el hombre humilló a sus alumnos, llamándolos una desgracia. Era obvio que estaba usando a Ruin como contraataque para enfatizar su superioridad. Ruin no estaba contento con esto. La atención del muchacho reunido se dirigió a Shomertan Reynak, quien no le quitó los ojos de encima. Theron se dirigió directamente al chico y le preguntó cómo se sentía después de ganar. Ruin le respondió a Theron honestamente que no le gustaba que su éxito fuera utilizado para humillar a otros. Irene intentó inmediatamente detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Ruin continuó diciendo que los otros estudiantes también merecían respeto y que no debían ser considerados inferiores solo porque perdieron. Theron simplemente se rió entre dientes. Advirtió que tal honestidad podría resultar en odio hacia él. Hubo risas. El ahijado del rey inmundo se rió a carcajadas y notó con interés que Ruina se atrevía a responderle. Esto causó revuelo en la sala. Irene exhaló silenciosamente y la tensión en el aire se alivió. La velada llegó a su fin. Sin embargo, inesperadamente el príncipe heredero le ofreció a Ruin un poco de té. Fue una invitación que no se pudo rechazar. Ruin sintió que había algo más y tenía razón. El príncipe no se anduvo con rodeos y le ofreció trabajo al chico directamente. Le prometió trasladarlo a la mejor institución educativa, darle todo lo que quisiera, pero a cambio Ruin tuvo que cambiar su ciudadanía. Ruin no entendía por qué él si había tantos jóvenes talentosos cerca. Sin embargo, el imperio ya tenía suficientes magos talentosos. Pero el príncipe heredero explicó que su padrino estaba hablando específicamente de la ruina. El chico hizo una pausa y luego, honestamente, se negó. Elegir un patrón poderoso sería una elección lógica, ya que casi todos los magos buscan conseguir el apoyo de los que tienen el poder. Pero Ruin no quería convertirse en el arma de alguien. Aún no había experimentado todo lo que este mundo tenía para ofrecerle, y no tenía intención de comprometerse con juramentos. El príncipe heredero le preguntó si se arrepentiría. Ruin simplemente se encogió de hombros, y por supuesto entendió que esto podía pasar. Entonces el príncipe sugirió olvidar esta conversación. Después de que el chico se fue, se dijo a sí mismo que conseguiría todo lo que quisiera. La ruina es una piedra preciosa, y le encanta coleccionar piedras raras. Después de un tiempo, Ruin estaba entrenando, y Strand notó la excelente forma del chico. Pero al niño no le gustó especialmente lo que el hombre le contó sobre esto. Y luego Strand dijo que era una mujer. Es tan único que una encarnación como él tiene un género. Por cierto, incluso se bañaron juntos. Pero no importaba. A Ruin le quedaba poco tiempo y ya era hora de despedirse de sus amigos. Pronto se le acercó un mago, quien le informó que según la tradición, el ganador debía cumplir con todas las obligaciones menores. Un hombre misterioso que se hace llamar Street Cat fue asignado para acompañarlo. Ruin intentó comprobarlo con el ojo del jugador, pero no apareció ninguna información, lo cual fue muy sorprendente. Su próximo destino era el Palacio Imperial, donde le esperaban las felicitaciones oficiales y la elección de un artefacto. Obtener una reliquia era obligatorio y, si tenías suerte, podías conseguir algo realmente poderoso. Además, tuvo que elegir una misión. Por lo general, a los estudiantes no se les permitía realizar tareas, pero se hacía una excepción para el ganador del gran festival. Ruin recibió una lista de misiones disponibles de las cuales podía elegir cualquiera. Strand notó una tarea que le interesó, pero hablaremos más sobre eso más adelante. Al llegar al Palacio Peony, Ruin se encontró inmediatamente con el príncipe heredero, quien le entregó 10.000 de oro como premio por su victoria. Luego tuvo una reunión con el maestro de la torre, quien debía confirmar su elección de misión. Y Ruina eligió la tarea más difícil de la lista. Cuando entró en el salón, el rey inmundo lo estaba esperando. Esta tarea fue considerada casi imposible, y le advirtieron de ello. Estaba asociado con la montaña celestial, el lugar de nacimiento de Kingrem, y según la leyenda, Draca vivió en este lugar durante unos 100 años. Allí vivían ogros, pero la mayoría de ellos murieron en la Gran Guerra. Ahora este territorio parecía desierto y sin vida. Sin embargo, el acceso estaba bloqueado por una barrera mágica que nadie podía superar. Muchos han intentado descifrar el hechizo que oculta el pasaje, pero sin éxito. Theron se mostró cauteloso cuando se enteró de que Ruin había elegido esta misión en particular. Le preguntó al niño por qué había decidido ir allí. El muchacho respondió que le atraía la dificultad de la prueba, pero el rey no le creyó. Sugirió cambiar la tarea si era solo cuestión de encontrar un desafío.
Si Ruin realmente puede resolver el misterio, pasará a la historia o se convertirá en el primero en fracasar. Teron claramente sospechó algo y asumió que Ruin tenía un poder oculto conectado a este lugar y decidió observar sus acciones. Después de la conversación, el niño empezó a dudar si podría afrontar la prueba, pero Strand confiaba en que tendría éxito, porque sus habilidades superaban los límites humanos. Más tarde, otro hombre se le acercó, acompañado de Street Cat. Se presentó como jabalí, lo que pareció extraño, pero le explicaron que cada uno tiene sus propias formas. Llegó el día en que Ruin tuvo que entrar a la sala de artefactos para elegir su reliquia. Los artefactos fueron almacenados en 4 zonas. La zona X era la más misteriosa y contenía las reliquias más raras y poderosas. Ruina fue llevada a las otras zonas, pero no se le permitió ingresar a la zona X. El acceso allí solo era posible bajo circunstancias especiales. Incluso el emperador no tenía derecho a entrar sin permiso. Este hecho intrigó aún más a Ruin. Las salas de artefactos estaban llenas de reliquias poderosas. Espadas, libros, antiguos tesoros de conocimiento. La zona A contenía libros mágicos que se podían estudiar, pero estaba prohibido llevarlos fuera del salón. La zona B era donde se guardaban los mayores artefactos del conocimiento. Sin embargo, ninguno de ellos eligió Ruina. Preguntó a los asistentes si habían ocurrido casos similares antes, y resultó que sí los había, pero muy raramente. Entrar en la zona A ya se consideraba por sí mismo un signo de habilidades excepcionales, ya que no todos los magos recibían tal honor. Pero Ruin estaba interesado en algo más, la zona X. De repente, Strand se quedó paralizado y respiró hondo. Olió un olor increíblemente raro en ese lugar, una fragancia que solo podía provenir de un dragón real. Y en ese momento ocurrió algo increíble. Después de 56 años de silencio, Área X ha abierto sus puertas. Esto fue informado inmediatamente al rey Sucio, quien quedó conmocionado. Uno de los 3 artefactos reaccionó a Ruina. Era el diente de Kunhan, el artefacto más misterioso y enigmático. En la zona X solo se conservaron 3 artefactos. El bastón de Algal es un símbolo del poder del primer mago de la humanidad, potenciando el poder mágico de su propietario. Fue este artefacto el que Therion eligió hace 56 años, la armadura de Morsha, un artefacto de protección absoluta que elige a quien sirve. El diente de Kunhan, un antiguo artefacto que no ha tenido dueño durante varios cientos de años. Pero hoy eligió Ruina. El diente era tan pesado que ni siquiera 6 hombres adultos podían levantarlo. Pero Ruina lo levantó con una mano como si no pesara nada, como si tuviera la fuerza del propio ogro. Theron ordenó un llamado a todos los magos del grito. Después de pensarlo un poco, el muchacho aceptó este artefacto y decidió dirigirse inmediatamente al oeste para estar más cerca de la montaña celestial. Tenía un mes para completar la misión. Su compañero Street Cat le advirtió que lo cuestionara todo. La primera parada de su ruta fue el castillo de Teshiran, la ciudad más cercana a la montaña celestial. Este castillo fue construido para protegerse de los ogros que una vez aterrorizaron estas tierras. Pero cuando Ruin llegó allí, encontró una imagen completamente diferente. Los hombres del lugar bebían a mediodía, sin ninguna preocupación. Esto se explicó por el hecho de que ya no quedaba nadie a quien proteger, ya que los ogros habían desaparecido hacía tiempo. Bueno, en cualquier caso, Ruina se acercó al establo, con la intención de tomar el caballo. Sin embargo, resultó que en la ciudad no quedaba ni un solo caballo. Fue extraño porque dijeron que ya se los habían llevado todos, y quién necesitaría todos los caballos en semejante pueblo. Strand sintió algo extraño al comienzo del viaje. Ruin se dio cuenta de que los estaban siguiendo desde el comienzo de su viaje. Decidido a deshacerse de sus perseguidores, Ruin sobornó al administrador del hotel, pidiéndole que no diera información sobre él a nadie. Luego salió a caminar para crear la apariencia de salir de la ciudad. Cuando regresó al hotel le dijeron que no había venido nadie, pero había una circunstancia extraña. El administrador perdió la memoria durante 3 minutos. Ruin se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de magia de sexta clase, lo que significa que su oponente era un mago muy peligroso. En su habitación encontró una nota de esas mismas personas. Dijo que no querían hacerle daño, sino que simplemente observaban. Pero a Ruin le pareció una amenaza. El tipo salió en busca de unos misteriosos perseguidores. Usando un mapa, siguió sus movimientos, pero rápidamente se dieron cuenta de que estaba jugando un juego y tratando de atraerlos al descubierto. Estaban a punto de alcanzarlo, pero de repente el rastro del joven se perdió. Antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando, él atacó primero. Habiendo eliminado a 2 de ellos a la velocidad del rayo, se quedó solo con su líder. Él simplemente se rió. Después de llamar a Ruin un verdadero monstruo, desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. El chico miró a los derrotados y notó misteriosos tatuajes en sus cuellos. Strand los reconoció inmediatamente. Era una señal del círculo vicioso.
Estas personas formaban parte de una organización secreta conocida por sus actos sucios y peligrosos. Nadie sabía mucho sobre ellos excepto el patrón en sus cuerpos. Ruin lo pensó. Le parecían más débiles que los oponentes con los que había luchado en el gran festival. Pero uno logró penetrar en la conciencia del administrador del hotel. Esto significaba que el hombre era mucho más peligroso que los demás. Ruin, como siempre, había desarrollado una estrategia. Iba a obligar al último espía a presentarse él mismo. Al día siguiente, el niño fue a la montaña celestial. El camino era largo y monótono, pero a medida que se acercaba a su destino, su círculo de poder comenzó a vibrar. Esto significaba que había llegado al lugar correcto. Todo el mundo conocía la leyenda de que Draca vivió aquí una vez. Pero lo más importante fue la barrera que nadie pudo superar. Stran parecía saber algo y le estaba dando algunos consejos al chico. Esta barrera no podría ser rota por una persona normal. Pero ¿qué pasa con los ogros? La gente creía que se extinguieron después de la guerra, pero Stran lo dudaba. Ruin colocó su palma sobre la barrera y se dirigió a ellos. Le contó lo del diente de Kunhan y pidió abrir la puerta. Y de repente la barrera empezó a derrumbarse. Pero detrás de él apareció el mismo hombre que lo había estado observando. Pero antes de que pudiera hacer algo, Ruin se giró y le dio un puñetazo. La tierra tembló por el impacto. Como era una trampa, el tipo ató al hombre. Y entonces salió un verdadero ogro. Con un enorme garrote, aplastó al hombre atado de un solo golpe. Luego se volvió hacia Ruina y le preguntó quién era. Stran advirtió al chico que tuviera cuidado porque tienen instintos animales. Pero Ruin no se sintió amenazado. Ogre vio el diente de Kunhan y lo condujo dentro de la barrera. El mundo a nuestro alrededor era completamente diferente. Ruin se encontró en otra dimensión. Los otros ogros lo miraron con desconcierto y no entendieron qué hacía aquel hombre allí. Pero había algo diferente en él, podían sentirlo. Stran le susurró a Ruin que probablemente no lo tocarían mientras usara el diente de Kunhan. Los ogros llevaron al niño a la cima de la montaña, donde se encontraba su líder, el jefe Harhan. Harhan permaneció en silencio durante un largo rato, y luego preguntó si tenía el diente de Kunhan. Ruina asintió. El jefe lo miró, pensando qué hacer. Aún no había decidido si matar al joven o arrojarlo a los animales. Nadie creía que el artefacto pudiera elegirlo, pero Ruina mostró los dientes delante de ellos. Luego le preguntaron directamente al chico quién era. Ruina decidió no demorarse y preguntó si sabían el nombre Dracagoni. El jefe se sorprendió de que siquiera supiera ese nombre. Ruin lo sorprendió aún más cuando dijo que tenía información de Kingrem, y Harhan se levantó en toda su altura y rugió de sorpresa de que su amigo estuviera vivo. El chico respondió que ahora era un artefacto y trabajaba como profesor. Hubo una larga pausa, pero de repente, uno de ellos dio un paso adelante y dijo que era el mejor amigo de su profesor. Los ogros ya no querían matarlo. Ahora querían probar su fuerza. Ruin fue enviado a la arena, y esto fue solo el comienzo de la prueba. El niño tuvo que pasar por un rito de paso para obtener el reconocimiento de los ogros. La única forma de demostrar tu fuerza es a través de una competición de pulseada. Tuvo que luchar con Omerush, el hijo del líder Omeruhan. Este ogro era gigantesco e increíblemente fuerte, y la mayoría de los ogros esperaban que destrozara al hombre. Ruin comprendió que las fuerzas eran incomparables, e incluso le preguntó a Stran si lo matarían en caso de derrota. Pero Stran simplemente se encogió de hombros. Seguía siendo un misterio. A pesar de sus dudas, Ruin sabía que el diente de Kunhan le había dado plus 1000 de fuerza. Aunque la diferencia entre él y una persona común era enorme, Omerush tampoco era un ser común. La pelea comenzó. Ruina resistió con todas sus fuerzas, pero fue derrotado. Aunque puso todas sus fuerzas, su fuerza no fue suficiente para derrotar al gigante. Pero lo más sorprendente no fue la derrota, sino el tiempo que logró resistir. Esto no tenía precedentes para los ogros. Cualquier otra persona habría perdido instantáneamente y él ganó respeto. Ruin recibió una nueva tarea: ganar la pulseada. En honor a su fortaleza, se celebró una gran fiesta, donde se sirvió comida increíblemente deliciosa. Por cierto, Stran no tenía dudas de que Ruin sobreviviría, pero lo observó para ver su reacción. Pero incluso en medio de la diversión, Ruin no pudo evitar preguntarse por qué estas criaturas se habían aislado del mundo exterior. Más tarde, Omerush se acercó a él, lo llamó hombre fuerte y le preguntó qué iba a hacer con el diente de su primer jefe. El tipo ni siquiera sospechaba que de ahí se podía crear algo. Ruin ya había estado pensando en cuál era la mejor manera de utilizar el diente de Kunhan. A diferencia del bastón de Algal o la armadura de Morsha, no tenía ningún propósito obvio. Consideró convertirlo en una masa, pero Stran le aconsejó que dejara ese pensamiento de lado. Pero resulta que se podría haber hecho algo más interesante. El diente de Kunhan era increíblemente duro, y pocos habrían podido trabajarlo, pero para un herrero experto como Omerush, esto no era un problema.
Le preguntó a Ruin si tenía una idea específica, ya que podía crear cualquier cosa. Ruina estaba llena de entusiasmo. Había pasado medio mes desde su llegada a la montaña celestial. Ayudó a los ogros a cazar, hizo entrenamiento diario y, por supuesto, nunca dejó de hacer pulseadas. En ese momento, su récord incluía 15 derrotas consecutivas. Esto lo enfureció, pero Omerush notó que la fuerza del niño estaba creciendo y estaba empezando a entender cómo controlarla. Pero el objetivo principal seguía siendo derrotar a Omerush antes de abandonar el pueblo. Después de unos días, Ruin finalmente logró hacerlo. La cara del ogro merece la pena verla en este momento. Después de una pausa de sorpresa, Omerush lo llamó por su nombre por primera vez y admitió que ahora era digno de su arma. Estos eran los guantes de dientes Kung Han. Al ponérselos, Ruin ganó plus 2000 de fuerza y una nueva habilidad, Voluntad del Cacique. Sintiendo una oleada de poder, Ruin decidió ponerlo a prueba. Reunió a todos los guerreros de la montaña celestial y los desafió a una lucha de brazos. Los ogros aceptaron el desafío con entusiasmo. Strand señaló que a Draka también le encantaban este tipo de competiciones. En 30 años de vivir entre los ogros, solo pudo derrotar a 17 oponentes seguidos. Ruin sintió una fuerza increíble dentro de sí mismo y estaba seguro de que no perdería ni una sola vez. En cualquier caso, el experimento se llevó a cabo, pero ya era hora de irnos. Se despidió de los lugareños, quienes le agradecieron el tiempo dedicado y les estrecharon la mano en señal de respeto. El rey inmundo no recibió ninguna noticia sobre la ruina durante mucho tiempo. Por más que intenté averiguar algo, no hubo resultados. Lo único que vio fueron 2 magos con heridas graves, pero su comandante nunca apareció. Pronto un asistente se le acercó y le informó que Ruina había llegado a Reboidan. Fue citado inmediatamente ante el jefe. Durante el interrogatorio, Ruin mintió, afirmando que había fallado en la misión. No tenía intención de revelar el secreto de los ogros. El rey sucio no le creyó y dijo que el tipo era un mal mentiroso. Para una persona que poseía tal artefacto, el agujero parecía sospechoso, pero no lo presionó. En lugar de eso, preguntó qué exactamente vio Ruin en la montaña, aludiendo a los ogros. El chico sabía que podía penetrar su mente, pero no lo haría debido a su estatus. Finalmente fue liberado, pero él sintió que continuaría siendo vigilado. Al regresar al dormitorio, lo inundaron con felicitaciones. Aunque habían pasado 2 meses desde su partida, todavía era considerado un héroe. Entre las cartas, había invitaciones de personas nobles, incluidos príncipes de varios reinos. Jason, que estaba sentado a su lado, le preguntó cómo planeaba Ruin pasar sus vacaciones. El chico respondió que no era como de costumbre. No regresó a Ardell por mucho tiempo, considerándose demasiado débil e indigno, pero ahora no tenía motivos para evitar su ciudad natal. Cuando el joven llegó a casa, los lugareños quedaron asombrados por su apariencia. Pronto su hermana menor, que había crecido mucho pero seguía siendo igual de linda, corrió hacia él. El padre, al enterarse de su regreso, reunió a toda la familia. Tenía mucho de qué hablar. Ruina les contó todo, omitiendo solo el ojo del jugador. Su familia quedó impactada por su fortaleza, sus victorias y por tantas pruebas que atravesó. En ese momento Baggins, el ayudante de su padre, quiso decir algo, pero su padre intentó detenerlo. Sin embargo, Ruin insistió en escuchar la verdad. Resultó que después de que su hijo se hizo famoso, muchas cartas llegaron a Ardell. Por supuesto, todos fueron rechazados, pero surgió un problema. Pilcos Monzo, el jefe de la ciudad comercial de Monzo, comenzó a ejercer presión. Monzo jugó un papel clave en la economía de Ardell, ya que la mayoría de los bienes se vendían a través de él. Pilcos amenazó con que si Ruin no se convertía en el mago protector de su ciudad, recortaría la financiación y limitaría los suministros. Esto podría destruir la economía de Ardell y el dinero del Estado comenzaría a agotarse. Ruina se molestó mucho por esto. Decidió ir personalmente a Monzo para conocer a Pilcos. Antes de partir, el ayudante de su padre le entregó provisiones para el viaje. Y en ese momento, resultó que Ardell también estaba sobreviviendo a costa de los fondos personales del alcalde de la ciudad. Los ciudadanos comunes desconocían los verdaderos problemas, y esta noticia perturbó aún más a Ruin. Él no entendía por qué su padre le ocultaba esto. Al final, el muchacho le entregó a Bolsón una caja con 10.000 de oro. Se supone que este dinero se destinaría al desarrollo de la ciudad. Quería que Ardell fuera autosuficiente y no dependiera de factores externos. Además, el chico ordenó ampliar el territorio de la ciudad. Habiendo resuelto todos los problemas, Ruin fue a Monzo. Al llegar a la ciudad, se dirigió inmediatamente a la finca de Pilcos. Había muchos rumores sobre el hombre y era conocido como un hábil manipulador. Cuando el chico llegó, los guardias de la puerta, al oír el nombre de Ruin, reaccionaron como si fuera una especie de chusma. Recordaron a su padre, que había estado allí muchas veces pero no era respetado. Ruina se enojó mucho por esto y utilizó la fuerza. Cuando el propietario apareció,
El hombre fingió estar extremadamente feliz de conocerlo. Haciendo una reverencia, saludó a Ruin con una sonrisa, llamándolo el mago de la próxima generación. Ruin respondió sarcásticamente que no tenía por qué levantar la cabeza si estaba tan avergonzado por su visita. Inmediatamente le señaló a Pilcos que sus guardias se estaban comportando de manera inapropiada y que necesitaban un mejor entrenamiento. Para ilustrarlo, golpeó a uno de los guardias, demostrando nuevamente su fuerza. Pilcos permaneció en silencio, aunque estaba claro que estaba furioso. Dentro de la finca, Ruin notó una aterradora colección de animales de pelea disecados. Él rechazó la oferta de beber té, sospechando una trampa, aunque el señor le aseguró lo contrario. Pero cuando la conversación giró hacia el propósito de la visita, la máscara de anfitrión amable se cayó. El propietario empezó a hablar abiertamente y sin pretensiones en el momento en que Ruin declaró que el hombre estaba obligado a devolver el precio. Declaró que un patán como Ruina debería estar de rodillas ante él. Después de esto, el señor dio órdenes a sus caballeros para que lo mataran. Pilcos pretendía convertir Ruina en una nueva exposición para su colección. Pero calculó mal. Ruin lidió fácilmente con sus oponentes activando la voluntad del cacique, que fue mejorada por los guantes de dientes Kunhan. De un golpe, envió a uno de los caballeros hacia la multitud, provocando un caos total. El edificio estalló en llamas cuando utilizó maná explosivo. Cundió el pánico cuando la preciada colección del señor se convirtió en cenizas. El propio Pilcos cayó de rodillas por el miedo, y Ruina le obligó a pagar una indemnización 10 veces mayor. También le obligó a subir los precios de los productos, solucionando el problema de Ardell. Después regresó a casa, pero allí le esperaba un encuentro inesperado. Irene se quedó en el umbral. Una vez, durante el banquete en honor al fin del festival, le prometió a Ruina que un día visitaría su tierra natal. Y ahora ella cumplió su palabra. El padre se alegró de conocerlo, pero la hermana menor claramente comenzó a estar celosa de la atención de su hermano. En la mesa, inmediatamente le bombardearon con preguntas sobre si aquel era su amado. Pero la conversación rápidamente pasó a asuntos más importantes. Irene fue a explorar la zona con Ruin, y Ruin se quedó solo con su padre. Preguntó de nuevo si Irene definitivamente no era su novia. Sin embargo, a partir de entonces, su conversación adquirió un carácter empresarial. Baggins entró a la oficina con la caja que Ruin le había dado antes. El padre intentó devolver el dinero de Ruin, pero su hijo comenzó a negarse. Los consideraba una inversión en Ardell y no su propia propiedad. Es cierto que el chico le dijo a su padre que sabía cómo donó fondos personales para apoyar a la ciudad, y ahora ese dinero no podría ser recuperado. Por supuesto, al jefe no le gustó que Baggins contara esto sin su permiso. Al final, le mostró a Ruin 3,600 de oro, que eran un escondite, y el líder pensó que eso era suficiente. Pero Ruina no podía comprender cómo podía rechazar una suma 3 veces mayor, y Bolsón tampoco comprendía tal terquedad. Cuando el niño salió, vio a Irene y a su hermana caminando tomadas de la mano. Llamó a Irene hermanita, lo que la sorprendió. La niña dijo que el chico tuvo mucha suerte con su hermana. Durante el paseo, Irene compartió sus impresiones de la ciudad, pero al ver su reflexión, le preguntó en qué estaba pensando. Ruin admitió que quiere desarrollar su tierra natal, pero no sabe por dónde empezar. Esta respuesta la ofendió un poco. Ella había recorrido un largo camino, y él ni siquiera podía dejar de pensar en los negocios. Para compensar, el chico empezó a preguntar cómo había llegado la chica allí. Resultó que había llegado en solo 2 días, tomando la ruta a través de las montañas del sur. Este hecho golpeó a Ruin. Las montañas del sur se consideraban intransitables debido a la multitud de monstruos y espíritus malignos. Pero si Irene lograba cruzarlos, entonces existía la posibilidad de establecer una ruta comercial allí. Esta idea fue innovadora. Si se pudieran establecer relaciones comerciales con la ciudad de Aitlek, Ardell podría convertirse en un territorio independiente. Inspirado por esto, Ruin agradeció a Irene por su ayuda y fue inmediatamente a ver a su padre. Sin embargo, su entusiasmo se enfrió rápidamente. El padre explicó que ya había intentado implementar esta idea, pero 8 gremios comerciales se negaron a cooperar. No creían que Ardell pudiera aportarles ningún beneficio. Baggins confirmó que el tema se venía discutiendo desde hacía mucho tiempo, pero que siempre se había llegado a un punto muerto. Ruin no iba a darse por vencido. Una negativa no era motivo para abandonar la idea. Ahora que tenía el estatus de ganador del gran festival, esperaba que su propuesta fuera recibida de manera diferente. El padre no vio motivo alguno para intervenir y le permitió tomar el asunto en sus manos. Cuando Ruin salió de casa, se encontró nuevamente con Irene. Ella admitió que había cruzado la frontera de Ardell ilegalmente, pero eso ya no importaba. Como ese era el caso, ella estaba dispuesta a acompañarlo a Aitlek. El camino no fue fácil, incluso con su fuerza y habilidades. Tuvieron que enfrentarse a muchas dificultades, pero a Ruina no le importaban mucho esos detalles.
Durante su viaje se encontraron con una guarida de hombres lobo. La batalla era inevitable y estaban en grave peligro. Sin embargo, después de encontrar al hombre lobo principal y destruirlo, obligaron a los demás a huir. Después de esto, Ruin recibió una tarea y una recompensa, la melena de un hombre lobo plateado. Ahora tenía que encontrar a alguien que realmente la necesitara. Después de unos días, finalmente llegaron a su destino. El guardia de seguridad de la entrada preguntó si tenían cita, pero Ruin simplemente dio su nombre y lo dejaron pasar inmediatamente. Una vez en el Salón Dorado, el chico notó inmediatamente las magníficas figuras doradas que decoraban la habitación. Todo el ambiente estaba impregnado del espíritu del lujo. Sin embargo, recordó que no había venido allí para admirar los interiores, sino para resolver cuestiones importantes. Al entrar al salón principal, fue recibido por 8 representantes que, para su sorpresa, se dirigieron a él como invitado de honor. Ni siquiera se imaginaba que ganar el festival le daría tal estatus aquí. Sin más preámbulos, anunció que había venido a discutir las relaciones comerciales entre Ardell y Aitlek. Un tenso silencio cayó sobre la habitación. Strand notó inmediatamente cómo los representantes fruncían el ceño, claramente descontentos con esta pregunta. Comenzaron a susurrarse entre sí, tratando de recordar de qué se trataba Ardell. Alguien mencionó que era una pequeña tierra al sur del reino Radian, famosa por su comercio de pescado y patatas. También recordaron que el padre de Ruin había intentado anteriormente hacer un trato, pero había sido rechazado, ya que era obvio que esa alianza no les parecía beneficiosa. Finalmente, uno de los altos representantes declaró que no había nada que discutir. Ruin sabía que lo veían como nada más que un aspirante a señor de poca monta que intentaba poner sus manos en su dinero. Pero él no iba a dar marcha atrás. El chico exigió firmemente escucharlo hasta el final. Luego arrojó 30.000 monedas de oro sobre la mesa. La sala se quedó congelada y todos los representantes quedaron atónitos. Solo después de esto estuvieron dispuestos a escuchar su propuesta. Aitlek era un gran estado comercial, que contenía 8 grandes lagos, y el poder residía en 8 gremios comerciales que gobernaban el país de forma conjunta. Ahora los representantes, los jefes de los gremios, mostraron un gran interés en las negociaciones. Ruina anunció que tenía la intención de comprar armas por un valor de 30.000 de oro, y a cambio exigió permiso para comerciar con los productos de Ardell. Le preguntaron inmediatamente si se estaba preparando para la guerra, ya que semejante compra de armas parecía una preparación para una acción militar. La cantidad también planteó preguntas. 30.000 piezas de oro equivalían al presupuesto trienal de un pequeño señor o al presupuesto anual de una ciudad promedio. Pero Ruin señaló que donde hay poder también hay riqueza, lo que significa que debe invertir en fortalecer su territorio. Luego preguntó si alguno de los presentes estaba especializado en armas. Todos dirigieron inmediatamente su mirada hacia la primera representante, una muchacha cuya familia estaba involucrada en el suministro de armas, minerales y flotas. A pesar de su juventud, su mirada era fría y penetrante. Ella le preguntó qué uso le daría a todas esas armas, afirmando que para ella, como proveedora, esto era extremadamente importante. El primer paso en los planes de Ruin fue cazar a los monstruos que vivían cerca de su territorio. El arma debía convertirse no solo en una herramienta de defensa, sino en la clave para crear una ruta comercial entre Ardell y Aitlek, pasando por las montañas del sur. Tan pronto como expresó esta idea, uno de los representantes pidió enérgicamente no mencionar esas tierras. Irene no comprendió inmediatamente la razón de tanta tensión, pero Ruin notó la preocupación en el rostro del primer representante. Cecilia, la jefa de la familia Baltrach, anunció que era imposible cruzar las montañas del sur porque allí vivía Chito, un poderoso demonio. Ruina respondió tranquilamente que había cruzado esas tierras solo la noche anterior, pero Cecilia no le creyó y lo calificó de mentira. Luego sacó la melena plateada del hombre lobo, demostrando que la amenaza había sido eliminada y la tarea de entregar el artefacto se había completado. El rostro de Cecilia cambió dramáticamente. De repente estalló en lágrimas, lo que dejó atónitos a todos los presentes. 3 días después de las negociaciones, Cecilia llegó a Ruina. Admitió que nunca pensó que podría acercarse nuevamente a esas montañas y le dio las gracias. Ahora que el monstruo había sido destruido, finalmente podía volver a mirar ese camino sin miedo. Después de que asesinaron a su padre, ella no pudo superar su dolor. Ruin se dio cuenta de que si se podía establecer una ruta a través de las montañas del sur, también se podrían abrir nuevas posibilidades con Oed, ya que esta ruta reduciría significativamente el tiempo y los costos. Cecilia apoyó la idea, afirmando que su familia Waltrack ayudaría con la implementación. Esto fue una sorpresa para Ruin, que solo esperaba fortalecer su relación con Aitlek a través del comercio de armas,
pero ahora recibió mucho más apoyo. Para aclarar los detalles, preguntó si aceptaban su propuesta. Cecilia respondió afirmativamente y además manifestó que los productos de Ardell se venderían y comprarían a un precio superior al del mercado. El trato se hizo, y después de eso, Ruin y Aeryn regresaron a Ardell para compartir la noticia con su padre. Durante el viaje, Irene notó que Ruina hablaba muy bien de Cecilia, calificándola de persona digna. En cualquier caso, Ruin dijo que Ardell pronto cambiaría e invitó a Irene a visitar su ciudad nuevamente. Cuando regresó a casa, su padre y Baggins se sorprendieron de que los productos de Ardell se vendieran a un precio superior al valor de mercado. Lo que fue aún más sorprendente fue que la iniciativa surgió de los propios representantes de Aitlek. Pero el verdadero shock fue que Cecilia dio personalmente su palabra. Todo el mundo conocía su tragedia y su carácter frío, por lo que su decisión causó una verdadera resonancia. El padre estaba inmensamente feliz por estos cambios, pero más aún porque su hijo había madurado tanto y era capaz de afrontar esto por sí solo. Después de esto, Ruina le pidió que le confiara otro asunto importante. Iba a vengar a su madre y comenzar a cazar en la llanura de Qinghung. Cuando Ruin cumplió 6 años, su cumpleaños se convirtió en una verdadera pesadilla. El pueblo fue atacado por gente de barro y decenas de personas murieron. Pero el golpe más doloroso para el niño fue la muerte de su madre. A partir de ese momento, su imagen comenzó a desvanecerse de su memoria y solo el retrato le recordaba su rostro. Luego se hizo una promesa a sí mismo de volverse más fuerte y no permitir que tragedias como esa volvieran a ocurrir. Al regresar al negocio después de hablar con su padre, Ruin dio órdenes de destruir a los monstruos. Los residentes comenzaron a entrenar duramente, lo que lo hizo muy feliz. Irene también notó técnicas interesantes en sus entrenamientos y preguntó quién estaba entrenando a la gente. Ruin respondió que un líder militar llamado Sir Bolvar Peyton era el responsable del entrenamiento. En el pasado, era conocido como Flash y luchó por el reino. En una época su fuerza inspiraba miedo en sus enemigos, pero ahora llevaba una vida más mesurada. Al notar a Ruin, Peyton lo saludó con una sonrisa, señalando que una vez más había despertado a todos. Primero con su victoria en el festival, y ahora con su intención de salir de casa. Irene sin perder un momento se presentó y emocionada agregó que estaba contenta de conocer al legendario santo con la lanza. Ella admitió que había leído muchas historias sobre él y sabía que era uno de los 11 caballeros más talentosos. Le impresionó especialmente la historia de cómo él solo logró vencer a 10 magos de alto rango. Peyton simplemente sonrió, notando que ya no era la misma persona que había sido en el pasado. Ruina se dio cuenta con asombro que no sabía nada sobre una parte tan importante del pasado de su maestro. Pero Sir Peyton respondió que el muchacho probablemente lo conocía mejor que nadie. Después de todo, solo Ruin lo recordaba como el hombre que pescaba cerca de la casa, caminaba con él cuando era niño y jugaba con él cuando era niño. El chico admitió que en realidad lo vio desde un lado diferente, a diferencia de los demás. Después de eso, Peyton anunció que Ruin tendría práctica hoy. Al principio observaron las actividades de su hermana menor. Su habilidad era asombrosa, e incluso Ruin quedó impresionado. Pero a pesar de sus seguros ataques, Bolvar luchó con su mano izquierda todo el tiempo. Cuando terminó la lección, ella fue muy elogiada, incluso notando que la niña ya estaba superando a su hermano en la técnica de la espada. Ruina asintió en silencio. Ahora es su turno. Cuando el niño tenía 9 años, Peyton también le dio entrenamiento, explicándole que un mago necesita poder luchar contra los caballeros en igualdad de condiciones. Ahora, con artes marciales y conocimientos, Ruin estaba listo para mostrar lo que había aprendido a lo largo de los años. Pero la larga batalla no duró. El joven fue completamente derrotado. Sin embargo, Peyton notó que sus habilidades habían mejorado significativamente en los últimos 7 años, aunque Ruin, que yacía en el suelo, no sentía mucha alegría por ello. El niño se interesó en lo fuerte que había sido su maestro en su juventud. Pero Bolívar no pudo dar una respuesta precisa, porque había pasado demasiado tiempo. Entonces Ruin recordó a Golter Pirant, el único caballero de 6 estrellas en Radiant. Peyton se limitó a sonreír, señalando que hacía 20 años, cuando dejó la orden, tenía 7 estrellas, y el chico se quedó paralizado de asombro. En ese momento, un nuevo desafío apareció ante él. Asestar un golpe crítico a Bolvar en 3 días. El límite de tiempo lo hizo desconfiar, porque claramente no estaba en el nivel necesario para manejar tal tarea en ese momento. Irene notó que Ruin tenía mucha suerte, porque no todos pueden entrenar con un caballero de 7 estrellas. Al darse cuenta de la oportunidad que se le había dado, Ruin comenzó a entrenar con mayor determinación aún. Durante 3 días entrenó continuamente, trabajando duro para completar la tarea. Y sus esfuerzos no fueron en vano. Después de muchas horas de entrenamiento, a Ruin le quedaba una última tarea por completar.
asestar un golpe crítico a Volvar. Faltaba solo media hora para que acabase la prueba, y no podía darse el lujo de rendirse, porque había logrado un gran avance durante las últimas noches de insomnio. Toda su familia salió a ver esta pelea final. Incluso su hermana intentó disuadirlo, creyendo que el entrenamiento había ido demasiado lejos. Pero Ruina insistió por su cuenta, asegurando que era su último intento y pidió que le dieran media hora. Cambió de táctica y decidió luchar sin armas, pues ya había aprendido a predecir los movimientos de su mentor. Además, recibió permiso para usar magia, porque en el combate cuerpo a cuerpo podía revelar todo su potencial. Bolívar no se iba a poner las cosas fáciles y dijo que sería lo más serio posible. No dejó que Ruin se acercara, lo que lo obligó a buscar constantemente una manera de acercarse. El chico se dio cuenta de que las tácticas que usaba contra Prime no siempre eran efectivas. Bolvar comenzó a leer sus movimientos y en un momento determinado realizó una brusca estocada. Pero Ruina usó el hechizo de luz, cegando al enemigo y tomándolo por sorpresa. Se disculpó con su mentor y comprendió que en una batalla de hace 30 años, una técnica así no habría funcionado. Sin embargo, la tarea se completó. En ese momento su hermana se abalanzó sobre él con reproches, indignada por cómo él mismo había podido derribar a Bolvar. Pero Ruina, exhausta y contenta, solo estaba agradecida con el maestro. El mentor lo elogió y luego fue a refrescarse, satisfecho con la prueba que había realizado. Las vacaciones estaban llegando a su fin, y era hora de regresar a la academia. En el camino con su padre, Ruin notó que había trabajadores enviados por la familia Baltrach. Se dieron cuenta de que la escala de la construcción se estaba expandiendo, y ahora Ardell tendría rutas comerciales completas. Ruina se sintió satisfecha porque había sentado las bases de una gran obra. Antes de partir, el muchacho entregó nuevamente a su padre la caja, que contenía 12.000 de oro. El padre no quería aceptarlos, pero Ruin insistió, diciendo que el dinero debía destinarse al desarrollo de la patria. Se abrazaron para despedirse. Así terminaron sus increíblemente productivas vacaciones. Junto con Irene emprendió el viaje de regreso, pero sus caminos pronto tendrían que separarse. Antes de despedirse, Irene prometió que después de graduarse, le ayudaría a destruir monstruos. Seguir a Ruin se convirtió en un objetivo importante para ella, ya que todavía quería superarlo. Cuando el niño cruzó la frontera y entró en la región oriental, vio mucha gente reunida alrededor. De repente una pelea llamó su atención. Uno de los bandidos golpeó al joven caballero, que estaba arrodillado frente a la multitud. El joven rogó que dejaran ir a su hermana, gritando que él también era un caballero y no dejaría esto impune. Pero sus palabras solo divirtieron a los sinvergüenzas. Dijeron que su familia no había pagado sus deudas, lo que significaba que debía pagarlas con su vida. Uno de los bandidos sonrió y dijo que vendería a su hermana como esclava. El tipo se lanzó a la pelea, pero inmediatamente recibió un fuerte golpe en la cara, y luego fue agarrado por el cabello. Los bandidos no hicieron caso a la multitud y se burlaron de él delante de su hermana. Ruina quedó indignada ante este espectáculo, pero tan pronto como dio un paso adelante, los residentes locales lo detuvieron, advirtiéndole que era peligroso interferir. Le recordaron que las personas que estaban frente a él eran de la pandilla de Ongi Lambert y que cualquiera que los cruzara arriesgaba su vida. Pero Ruina se burló y preguntó qué estaban haciendo los demás en ese momento, si estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados ante la injusticia. La multitud miró hacia otro lado, pero él siguió adelante con decisión. Con un solo movimiento, enviando a uno de los infractores al suelo, el infractor declaró que se rendía. El niño que estaba siendo golpeado lo miró con asombro. Por la noche, Ruin fue a la casa del chico. El joven se presentó como Hans, y su historia era triste. Su familia estaba endeudada por la borrachera de su padre, y ahora querían vender a su hermana como esclava. Ruin preguntó quiénes eran estos bandidos, y el tipo respondió con una cara sombría que los Ongi Lamberdis eran un grupo increíblemente cruel. Si alguien los enoja, pueden torturarlos atándolos a caballos o dejándolos morir en el desierto. Hans admitió que había oído hablar de Ruin como representante del gran festival. Ruin preguntó si conocía a Sir Golter Pirante. El niño se sorprendió de que el sujeto hubiera descubierto esto, y Ruin le explicó que había escuchado a algunos bandidos hablando de él como un caballero del territorio Foldren. Resultó que el capitán Hansa hablaba a menudo de Ruin, admirando su fuerza y sus logros. El niño soñaba con llegar a ser tan fuerte como su mentor, pero era el último en la academia, por lo que era constantemente ridiculizado. La única persona que creyó en su potencial fue Golter Pirante. Ruina reconoció su historia en esto. Cuando todos lo criticaban y lo humillaban, el profesor y el director de la academia creyeron en él. La conversación no duró mucho. Los bandidos regresaron con la intención de acabar con la familia de Hans de una vez por todas. Pero cuando irrumpieron en la casa, Ruina estaba sola frente a ellos.
Se puso los guantes, concentró todas sus fuerzas y estaba listo para una nueva pelea. Los oponentes se apresuraron a atacar al mismo tiempo, pero él ya tenía demasiada experiencia después del entrenamiento con Bolvar. Ruin usó la habilidad de Steel Breaker, y cuando su puño conectó con su oponente, su espada se rompió por el impacto. Los demás se quedaron paralizados por el shock, sin comprender cómo aquello era posible. Utilizando todas sus fuerzas, los derrotó él solo. Los que aún podían moverse ya pedían clemencia, pero la situación cambió drásticamente. El líder de la banda, Nozel, agarró a la hermana de Hans, le puso un cuchillo en la garganta y ordenó a sus hombres que continuaran la pelea. Gritó enojado que no debía haber súplicas de clemencia y que en lugar de eso necesitaban atar a Ruin. La situación se estaba volviendo crítica. Ruina no sabía qué hacer, porque un paso en falso y la hermana de Hans estaría acabada. De repente Hans cortó la garganta de Nozel con un movimiento brusco. Los bandidos sorprendidos huyeron presas del pánico. El joven se quedó allí parado, sorprendido de haber matado a un hombre. Ruin colocó tranquilamente su mano sobre su hombro, tratando de calmarlo. Notó que la espada de Hans emitía un aura azul, lo que significaba que había alcanzado el cuarto rango de caballero. Aunque el niño todavía no podía controlar su maná, esto fue un gran progreso. Ahora su hermana ya no corría ningún peligro. La familia de Hans se salvó, y el propio Ruin fue a la academia al día siguiente. Al regresar a la academia, de repente se dio cuenta de lo mucho que la extrañaba. Si antes el chico no quería que se acabaran las vacaciones, ahora se alegraba de volver. Cuando conoció a Jason, inmediatamente lo bombardeó con preguntas, preguntándole qué había estado haciendo todo este tiempo. Ruin pensó que podía decirlo, pero habían sucedido demasiadas cosas, por lo que simplemente respondió que había estado entrenando con una espada. Jason resopló, afirmando que las vacaciones eran para relajarse, no para un entrenamiento agotador. En ese momento, su conversación fue interrumpida por el profesor Heidel. Invitó a Ruin a acercarse a la ventana y cuando miró hacia afuera, vio invitados. Alguien muy importante ha llegado a la academia. Ruin adivinó inmediatamente quién era, pues ya había intercambiado cartas con ellos, pero no esperaba que llegaran tan rápido. Tan pronto como se abrió el carruaje, salieron de él dos jóvenes que resultaron ser príncipes, Craster Radian y Foster Radian. Ruina los saludó respetuosamente, e inmediatamente comenzaron a discutir entre ellos. Comprendió rápidamente la esencia de su visita. Ambos príncipes querían atraerlo a su lado para aumentar sus posibilidades de convertirse en príncipe heredero. Ruin no tenía intención de tomar una decisión apresurada y sugirió que los tres discutieran todo juntos. Radiant siguió siendo el estado más débil del continente, y dentro del reino estalló un conflicto entre dos príncipes que apoyaban a facciones diferentes. Uno se adhirió a las tradiciones monárquicas, el otro buscó reformas. Su visita a la academia era totalmente esperada. Ambos estaban tratando de conseguir el apoyo de Ruin. Incluso aquí no pudieron evitar discutir y pelearse sobre quién ocuparía el lugar a su lado. Ruin rápidamente se dio cuenta de que ambos príncipes se comportaban de manera infantil, pero no tenía prisa en tomar partido. Anunció que no tenía intención de convertirse en vasallo de nadie y que después de graduarse regresaría a Ardell para desarrollar sus propias tierras. Sin embargo, mientras permanezca dentro del reino, puede convertirse en su fortaleza. Los príncipes le aseguraron inmediatamente que le ayudarían a desarrollar sus territorios, le proporcionarían apoyo financiero y le enviarían recursos. Ruina aprovechó el momento y propuso contracondiciones. Exigió que ambos príncipes apoyaran sus proyectos, así como que proporcionaran fuerzas militares para limpiar las tierras de monstruos. El tipo no iba a elegir entre ellos, le convenía que ambos trabajaran para él. Complacidos de que no abandonara el reino, los príncipes lo nombraron protector de la familia real y lo declararon Tesoro Nacional de Radian. Aunque era un título no oficial, su importancia era difícil de sobreestimar. La academia inmediatamente comenzó a debatir vigorosamente, ya que anteriormente solo los miembros de la familia Gerichel habían ocupado el papel de protectores, y ahora Ruin había tomado su lugar. Entre los reunidos apareció Mikkel. Estaba hirviendo de ira porque no soportaba que hablaran de él. En un ataque de ira, declaró que después de graduarse subyugaría a todos, sin importar su estatus. Incluso después de que lo atraparon consumiendo sustancias ilegales durante una pelea, su familia logró evitar la expulsión y regresó a la academia. Ruin le recordó fríamente que los príncipes ahora tenían una opinión diferente sobre la familia Gerichel. Mikkel rió entre dientes y dijo que la batalla aún no había terminado y que ya verían quién reiría último. Jason simplemente se encogió de hombros, notando que Mikkel simplemente estaba celoso de Ruin. Después de su triunfo en el gran festival, la reputación de los Gerichels quedó gravemente dañada, lo que supuso un golpe para su orgullo. Por lo general, en el segundo semestre, los graduados debían llegar a la academia para realizar clases prácticas. Todos estaban ansiosamente esperando ver quiénes serían sus mentores.
Finalmente, Shaquille Gerishel apareció ante ellos. Dado que este semestre estaba centrado en las prácticas, los graduados invitados debían enseñar a magos y caballeros jóvenes. Shaquille decidió comenzar con una conferencia sobre la influencia de su familia en los magos del palacio. Habló con orgullo de lo poderosos que eran los Gerichels, y luego, como por accidente, volvió su mirada hacia Ruin, y el anciano afirmó sarcásticamente que, si se complace a los plebeyos, las vidas de los demás podrían terminar tan insignificantes como la suya. En respuesta, Ruina respondió que de una docena de montones de basura no surgiría nada de valor. En el mejor de los casos, sería un vertedero aún más grande. Shaquille inmediatamente se aferró a sus palabras y le preguntó si lo estaba llamando basura. La disputa se hizo cada vez más acalorada. Shaquille recordó las historias de su hermano, llamando a Ruin un perdedor, pero replicó con calma, recordándole que fue este perdedor quien había tirado a Mikkel al suelo. La rivalidad entre sus familias solo se intensificó cuando el mayor Gerickel comenzó a reclutar abiertamente estudiantes, ofreciéndose a unirse a su lado. Y unos apoyaron a Ruina, y otros a sus enemigos. En la academia se formaron dos bandos, los partidarios de Ardell y los partidarios de los Gerichels. De repente, Ruin fue llamado por el director de la academia para discutir la situación dentro de la escuela. Preguntó cómo iban las cosas entre los estudiantes, a lo que Ruin respondió que todo iba como siempre, excepto la tensión que rodeaba a Shaquille. El jefe decidió contarlo con más detalle. Shaquille era increíblemente popular debido a su apariencia, elocuencia y comportamiento impecable. Sin embargo, detrás de esta impecabilidad había un cálculo frío. Tenía sed de poder y estaba dispuesto a todo para conseguir sus objetivos. Ruina se preguntó cómo podría resistirse a un hombre así. La conversación pasó gradualmente a la siguiente lección especial. El jefe dijo que le ofreció a Shaquille organizar sesiones de capacitación conjuntas para graduados y estudiantes actuales, pero este se negó. Ruin fue inmediatamente a clase para hablar con Shaquille en persona. Sin perder tiempo, afirmó que había escuchado sobre la propuesta del director de la academia y que el representante de Gerickel la había rechazado. Los estudiantes presentes en la conversación se mostraron entusiasmados con la idea, pero Shaquille inmediatamente replicó que no veía ningún sentido en ello. Dijo que era simplemente una pérdida de tiempo. Sin embargo, Ruina esperaba tal respuesta. El joven inmediatamente señaló la contradicción. Los graduados debían enseñar a los más jóvenes, pero al mismo tiempo, ellos mismos evitaban las clases conjuntas. ¿No es esto una prueba de su miedo a la batalla? Shaquille se rió y dijo que incluso si Ruin ganara el gran festival, todavía no sería lo suficientemente fuerte. Añadió que no podría resistir armas reales, lo que significaba que tal entrenamiento simplemente era inútil. Pero los estudiantes presentes comenzaron a hacer ruido, exigiendo ver las habilidades del propio Shaquille. En este punto intervino Mikkel. Sonrió y declaró que esta era la oportunidad perfecta para humillar públicamente a Ruin, e instó a su hermano a aceptar el desafío. Shaquille entrecerró los ojos, pero aún así estuvo de acuerdo, advirtiéndole a Ruin que se arrepentiría. Como se suponía que sería un evento oficial, los caballeros de Faldren también participarían en él. Después de la discusión se dieron la mano, pero en ese momento, Ruin usó su poder. Apretó la palma de su mano con tanta fuerza que pareció una advertencia, y entonces, como por casualidad, soltó una frase misteriosa, aconsejando prepararse para una sorpresa. 3 días después, los caballeros de Faldren llegaron a la academia y su aparición causó entusiasmo general. Entre ellos se encontraba Sir Golter, quien inmediatamente saludó a Ruin, lo felicitó por su victoria en el gran festival y le pidió que cuidara de sus internos. Mientras los caballeros conocían a los estudiantes, Ruin notó que un grupo de estudiantes intimidaba a Hans. Lo humillaron como antes, como si fuera un entretenimiento habitual para ellos. Acercándose, Ruin preguntó qué estaba pasando allí. Le respondió uno de los presentes, Maltif Gegen, representante de Faldren. Empezó a alardear de que su padre comandaba a los Caballeros Dorados, pero Ruin no entendía de qué se trataba todo eso. Cuando el muchacho volvió a exigir una explicación, Maltif respondió con una sonrisa que el plebeyo había dejado de obedecer y que habían decidido organizarle una sesión de entrenamiento. Ruina declaró que Hans era su amigo, lo que provocó risas entre los nobles, quienes pensaron que era natural que los plebeyos encontraran a alguien de su clase. Maltif agregó que la familia de Ardell no merecía respeto y que la conversación con Ruin le resultó desagradable. De repente, Shaquille se acercó a ellos y quedó claro que él y Maltif eran amigos. El ambiente se iba poniendo tenso, pero en ese momento se anunció el inicio de una clase conjunta y todos empezaron a formar grupos. Cada equipo debía estar formado por 2 estudiantes de la academia y un caballero en formación. Los hermanos Gerichel, por supuesto, se asociaron inmediatamente con Maltif. A su vez, Ruina propuso a Hans formar una alianza.
Jason se unió a ellos y su equipo quedó completo. Ruin afirmó que su objetivo no era solo sumar puntos, sino acabar con el arrogante trío. Antes de comenzar el entrenamiento, habló con Hans en el pasillo de la academia. Y de repente vieron a Maltiva frente a ellos. Ruin decidió usar el ojo del jugador y mirar su potencial. También se revisó el nivel de gallinas. Le sorprendió que todavía fuera un caballero de tercera clase, aunque su espada antes tenía un aura azul. Ruin le sugirió que intentara derrotar a Maltif, ya que claramente subestimaba a su oponente. El propio Maltif escuchó la conversación, y el mero pensamiento de luchar contra la gente común lo ponía furioso. El muchacho le ordenó a Hans que se acercara, pero él se negó, lo que enfureció aún más al caballero. Incapaz de contener su rabia, sacó su espada, con la intención de atacar, pero fue detenido inmediatamente por un golpe de Sir Golter. El mentor le dio un informe severo, afirmando que sacar armas dentro de las paredes de la academia era una grave violación. Por esta falta, Maltiva fue inmediatamente apartada de la representación de los caballeros en formación. Maltiv entró en pánico y comenzó a amenazar con que su padre se enojaría por tal decisión. Pero Golter solo se rió entre dientes. Aseguró que el enojo de los padres sería mucho más fuerte al saber que su hijo había demostrado cobardía y desobedecido las normas disciplinarias. Ruin notó con qué rapidez la arrogancia de Gegen se convirtió en miedo ante la mera mención de su padre. En cualquier caso, la primera etapa del entrenamiento conjunto fue el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Mientras algunos de ellos practicaban diligentemente sus golpes, Kakil y Maltiv observaban desde la barrera, decidiendo que no necesitaban desperdiciar su energía en un calentamiento. A Shaquille generalmente no le gustaba entrenar en público para no revelar su verdadera fuerza prematuramente. En cambio, el equipo de Ruin lo dio todo. Hans estaba casi sin aliento, pero Ruin consideró que era solo un calentamiento ligero. Durante el descanso, Golter se le acercó y le hizo una propuesta. Observó a Ruin de cerca y notó lo mucho más fuerte que se había vuelto, y tal desarrollo solo podría ser posible si era entrenado por un maestro destacado. Al principio todos lo tomaron como una broma, pero Golter hablaba totalmente en serio. Quería mostrar a los presentes que nadie en la academia podía igualar a Ruin en el manejo de la espada, y que Ruin podía demostrar su valía a sus agresores. Cuando comenzó la pelea, los espectadores quedaron asombrados por la velocidad del intercambio de golpes. Cualquier otra persona ya habría estado en el suelo, pero Ruin se mantuvo firme con confianza. Golter observó atentamente cada uno de sus movimientos y luego admitió con sorpresa que no esperaba ver tal nivel de habilidad. Preguntó directamente quién lo entrenó. Después de pensarlo un momento, Ruin respondió que su mentor era Sir Bolvar Peyton. Esto causó un verdadero shock entre los allí reunidos. Todos estaban seguros de que este caballero llevaba mucho tiempo muerto. Cuando se le preguntó cómo conoció al legendario guerrero, el chico respondió con calma que lo conocía desde la infancia. Sin embargo, Maltiv inmediatamente lo acusó de mentir. La reacción era bastante esperada, ya que su padre era considerado el caballero más fuerte del reino. Si se supiera que Bolívar está vivo, los ratings cambiarían. Ruin simplemente se encogió de hombros, afirmando que su mentor no estaba en absoluto interesado en las insignias ni los títulos de nadie. Puede pensar en cualquiera como el más fuerte, pero eso no cambia el hecho de que Bolvar está vivo. Maltiv no pudo soportar el hecho de que alguien pudiera subestimar a su padre e inmediatamente desafió a Ruin. Pero antes de que pudiera dar un paso, Golter le dio un puñetazo y le preguntó si realmente estaba tan ansioso por pelear. Como resultado, anunció que el primer partido de las pruebas grupales será una batalla entre Team Ruin y Team Maltiva. No hubo objeciones. Al día siguiente todo el mundo esperaba con ilusión la pelea. Shaquille sonrió y preguntó si Ruin estaba listo para la próxima batalla. Tan pronto como comenzó la batalla, Ruin esquivó instantáneamente el golpe, demostrando una velocidad increíble, lo que sorprendió a la audiencia. Activó el ojo del jugador y lo apuntó a Shaquille y lo que vio lo sorprendió. El representante de la familia Gerichel poseía 6 artefactos ocultos. La noche anterior, los padres de Shaquille y Maltif se reunieron para discutir el progreso de sus hijos y su invitación a la Academia Ignit. La conversación rápidamente giró hacia Ruin Ardell, cuyo nombre ya resonaba en todo el reino. Lo consideraban un advenedizo de provincias, que no merecía un ascenso tan rápido. Les preocupaba especialmente que Ruina pudiera atraer a los príncipes a su lado y fortalecer así su influencia. Como sus hijos estaban en el mismo equipo, decidieron ayudarlos a eliminar al competidor y el padre de Shaquille se ofreció a entregar los artefactos a Maltiv. En este punto, Vengras, el padre de Maltiv, dudó, pero Jerichel lo convenció de que Ruin debía ser eliminado como amenaza. Él mismo ya había suministrado a Shaquille valiosos artefactos, y ahora era el turno de su aliado. Cuando el nombre de Bolvar Peyton surgió en la conversación, Vengras quedó confundido.
No podía creer que este caballero todavía estuviera vivo, pero si era cierto, entonces la fuerza de Ruin se debía a su entrenamiento. Ambos llegaron a la conclusión de que si el tipo no era destruido ahora, se convertiría en una amenaza para su posición. Finalmente llegaron a un acuerdo y transmitieron los objetos mágicos a sus hijos. En la batalla, Shaquille casi derrotó a Ruin, paralizándolo con sus movimientos, y Maltiv tuvo que acabar con el tipo. Golpeó pero falló. Ruin notó que la espada de madera del oponente parecía estar hecha de acero. El chico rápidamente se dio cuenta de que esto era obra del amuleto de fortaleza que colgaba del cuello de su oponente. Como él mismo tenía la habilidad destructor de acero, la activó y rompió el arma de Maltif en pedazos. Shaquille no podía creer lo que estaba pasando. Entonces, Ruin activó sus guantes y un ogro de fuego apareció detrás de él. Ruin afirmó con desdén que ni siquiera los 6 artefactos les ayudaron a derrotarlo. Utilizar tanta fuerza contra los más jóvenes fue sencillamente vergonzoso. Recordó cómo primero estaba Michael, luego Shaquille. Quizá llamen a George enseguida. Shaquille se abalanzó sobre él porque Ruin había mencionado a su padre, pero el chico lo empujó fácilmente. El resto de estudiantes todavía no podían apartar la vista del ardiente ogro, y el director de la academia no estaba menos sorprendido que los demás. Por supuesto, Ruin no quería revelar este poder a todo el mundo, pero era imposible ocultarlo para siempre. Mikkel, al ver el espíritu detrás de Ruin, simplemente se desplomó en el suelo. Ya se estaban preparando para anunciar el ganador, pero de repente intervino Hans. Afirmó que el duelo aún no ha terminado. Al acercarse a Maltiv, vio que su espada estaba rota y le ofreció otra. Este gesto solo enfureció aún más a Maltiv porque ¿cómo podría un plebeyo desafiarlo? En ese momento, un aura azul brillante apareció alrededor de la espada de Hans.